Buenas tardes lluviosas. Qué maravillosa esa lluvia. Ya estamos entrando la profundidad del agua, es lo que siento. Espero que todos se encuentren bien y que haya luz, por todos lados, pero ya saben, si cualquier cosa, quienes se desconectan después, a ver, va a estar en YouTube el enlace. Entonces, les queríamos aquí, ya empezamos un poco con las cámaras para presentar un poco el equipo que está atrás, que nos están viendo. Aquí tenemos José, Sofía, Montserrat, Monse, y todos estamos trabajando para agilizar el proceso, juntando los comentarios y que sí. Hola, Lía. Y siempre trabajamos como equipo con todas las respuestas y los comentarios que les estamos mandando. También los comentarios y las dudas que están en el chat siempre vamos a guardarlos y los estamos analizando para las últimas sesiones. Entonces ahí seguimos en conjunto. Y vamos a empezar un poco a presentar. Hoy, pues, tenemos, wow, el gran privilegio, tener con nosotros el doctor Jaime Morales, que pues es uno de los fundadores, ahorita voy a su semblanza, pero este es principal, fundadores de Semillas de Vida. Así desde el principio siempre ha sido parte del equipo y aquí también pues estamos hablando desde hace más 40 años, ha trabajado con comunidades campesinas indígenas en México y Latinoamérica. Es agricultor ecológico en la ribera sur del lago de Chapala en Jalisco. También es profesor investigador del Centro de Formación de Agroecología y Sustentabilidad, CEFAS, de la Red Alternativas Sustentables Agropecuarias en Jalisco, México. Bueno, entre muchas otras cosas, es doctor en agroecología por la Universidad de Córdoba de España, es autor y coautor de 5 libros. Pues estamos hablando de experiencia, conocimiento profundo. Estamos sumamente felices de tenerte aquí con nosotras y nosotros, Jaime. Pues te doy la palabra. Muchísimas bienvenidas. Hola, hola a todos y a todas, muy buenas tardes, un gusto estar por aquí. Malin, gracias por tus palabras de presentación que me ruborizan, ¿no? No, un gran gusto participar en este esfuerzo de Semillas de Vida y de la UAM respecto a este curso, ¿no? Realmente me siento muy, muy, muy contento y yo creo que vamos a pasar una buena tarde hablando, ¿no? M- Muchas gracias. José, ¿puedes compartir la presentación? Muchas gracias. Ya estamos. Bien, si quieres ponerle la portada, por favor, José. Muy bien. Bien, me pidieron que hablara con ustedes sobre la protección campesina de la biodiversidad cultural en Jalisco y lo vamos a hacer, ¿no? A través de ir dándole seguimiento al trabajo que tenemos con el cuidado y mejoramiento de los maíces nativos. Como decía Malin, soy Jaime Morales Hernández, trabajo en la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco, de la cual iremos hablando paso a pasito a lo largo de esta charla. La siguiente, por favor, Pepe. He preparado la plática en 6 partes, ¿no? La primera es el contexto rural en Jalisco, la segunda es cómo hemos ido construyendo alternativas hacia la sustentabilidad, la tercera es hablar de la red de alternativas sustentables, la raza, la cuarta es el trabajo que vamos a tener nosotros, que tenemos en el cuidado y mejoramiento de los maíces nativos, y vamos a ver al final un videíto para después muy corto, 9 minutos, y después entrar en diálogo. Sin embargo, ¿no? Quiero decirles que a lo largo al terminar cada apartado, iré dejando un tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Monse está registrando las observaciones, las preguntas que ustedes van teniendo, entonces al final de cada apartado, si es que las hay, haremos un tiempo para preguntas y respuestas y de cualquier manera al final de la sesión tendremos un momento también de intercambio de de un diálogo y intercambio de experiencias. Adelante, por favor, ¿no? Bien, lo primero es, dice Edgar Morán, que no hay texto sin contexto, ¿no? Y hablar de de qué contexto estamos hablando, ¿no? En México, en los últimos 30 años, estuvimos bajo la idea, bajo la verdad única,
de que la globalización y la agricultura industrial era el único camino, y entonces las políticas públicas y estas políticas públicas neoliberales siempre giraron en torno al Tratado de Libre Comercio y a la revisión del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión, ¿no? Esta agricultura industrializada que está basada en un uso intensivo de los recursos naturales, ¿no? Pensamos en el agua, que es el caso que iré siguiendo, ¿no? Sistemas agroalimentarios oligopólicos, donde quien distribuye la semilla, vende los insumos, compra la cosecha, es dueño del supermercado, una agricultura basada en los monocultivos, especialmente hortalizas, transgénicos, agrocombustibles, basada en esa idea, y ahorita entraré en detalle de las ventajas comparativas, es decir, ¿para qué lo produzco yo si lo puedo comprar más barato? Mejor me pongo a producir lo que me compran en Florida. Una agricultura que está basada en el fomento a la gran agricultura empresarial y una agricultura que está orientada a la producción para el mercado externo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados de esta agricultura industrial en estos 30 años? Y esto es importante lo que voy a decir, compañeros y compañeras. Fíjense nada más, el 90% de lo que exportamos del sector agropecuario va a Estados Unidos, ¿no? De ello, el 74% es cerveza, tequila, frutas y hortalizas, berries y aguacates, 90%. Y el 70% de los alimentos que importamos los importamos de Estados Unidos. Y ahí sí son cereales, carnes oleaginosas, huevo, leche, miel, ¿no? Es muy raro, yo soy un simple agrónomo, pero si esto le llaman diversificar mercados en el neoliberalismo, 90% de lo que exportamos a un solo país y 70% de lo que compramos a un solo país, a eso le llaman diversificación de mercados. ¿Para qué nos ha servido ser el país con más tratados de libre comercio firmados en el mundo? Sí, 90% de lo que producimos lo exportamos a un solo país, ¿no? Y 70% de lo que nos comemos al mismo país. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues una crisis de la agricultura familiar que ha ocasionado en el país la ruptura de los tejidos comunitarios, la pobreza, el hambre, la marginación, la migración, la violencia, la degradación de los recursos naturales son el rostro del México rural hoy, ¿no? Y la mala nutrición, la obesidad, la diabetes, la pobreza alimentaria, pues es lo que sucede con nuestra gente y nuestros alimentos. Y ahora piensen en esto, ¿no? 90% de lo que exportamos es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede si Trump decide un arancel? ¿Qué sucede? 70% de lo que nos comemos viene de Estados Unidos. ¿Qué sucede si Trump decide aranceles unilaterales, ¿no? O el Tratado de Libre Comercio se revisa, el TEMEC se empieza a revisar en enero del 2026. Estamos en un sistema agroalimentario altamente vulnerable, ¿no? Una agricultura, nos han puesto en una agricultura que juega al filo del precipicio, ¿no? Les digo, imaginen, porque finalmente lo que nosotros exportamos es cerveza, tequila, frutas y hortalizas. Estados Unidos perfectamente puede vivir sin eso, ¿no? Y lo que importamos son cereales, carne, oleaginosas, huevo, leche. Lo que comemos lo importamos. De un solo país. De un solo país que además está en manos de un misógino convicto, ¿no? Que no sabemos cómo puede reaccionar, ¿no? Ante ello, ha habido desde el sexenio anterior cambios en las políticas públicas en México, ¿no? Hay por lo menos una apuesta por la agricultura campesina y la agricultura familiar. Hay una apuesta por la autosuficiencia alimentaria y la soberanía. Hay algunas políticas públicas con orientación agroecológica. Hay cambios en las leyes de salud, el etiquetado, la ley de salud sustentable, en las leyes de alimentación. No se puede ver lo último, Pepe. No sé si los demás, si los compañeros, compañeras lo estén viendo. El último rengloncito. Sí lo vemos, ¿eh? Ahí ya le ¿Ah, sí? cambiaste, José. Regrésate. Sí se ve toda la diapositiva completa. Perfecto, ¿no? Esos cambios en leyes de salud y alimentación, algo muy importante que ha sido el detener el asunto de los transgénicos y la reivindicación y el colocar a, ¿no?, los maíces nativos y al maíz como parte del patrimonio de este país en la Constitución. Y también importante decirlo, ¿no? Todos estos cambios paulatinos en las políticas públicas a partir del sexenio anterior y ahora deben mucho a los movimientos sociales.
Los movimientos sociales en este país, y ahí están las compañeras de Semillas de Vida como un caso que ilustra, ¿no? Los movimientos sociales en este país han marcado, ¿no?, la agenda de los cambios en las políticas públicas en el campo en México, con todos los riesgos que eso implica para las organizaciones sociales, pero ha sido bien importante el papel de los movimientos sociales en estos cambios paulatinos en un país que, como les digo, está en una agricultura al borde del precipicio, ¿no? Y como es el caso de Jalisco, la que sigue, Pepe, por favor, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Jalisco, el autonombrado por el gobierno del estado, el gigante agroalimentario, ¿no? Un estado donde la agricultura industrial y la agricultura de exportación han sido el eje de las políticas de desarrollo rural desde hace mucho tiempo. Y ciertamente, Jalisco tiene un peso importante en el sector agroalimentario en México. Produce el 12% del Producto Interno Bruto total del país, ¿no? 55% de la producción de huevos, 37% de la producción de cerdo, 35% de la carne de pollo, 18% del maíz de grano en el ciclo primavera de verano. Es el segundo lugar en producción de aguacate y de berries, el primero en producción de arándano y frambuesa y el primero en producción de agave. Todo eso se va a Estados Unidos. Las exportaciones se han incrementado un 55% en los últimos 4 años, ¿no? Y por eso el gobierno del estado, que es el Movimiento Ciudadano, dice que somos el gigante agroalimentario del país, ¿no? Fíjense, el gigante agroalimentario del país, hay más de 1.5 millones de personas en situación de hambruna. El 20% de la población total de Jalisco tiene hambre. En el gigante agroalimentario, ¿no? Y en la capital del gigante agroalimentario en el área metropolitana de Guadalajara, 1 millón, 1 de cada 5 habitantes tiene hambre. Hambre en el gigante agroalimentario. Vaya paradoja, ¿no? Vaya paradoja también que el gigante agroalimentario es el tercer expulsor de gente hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es ese gigante agroalimentario? Que produce frutos rojos, es decir, agua en forma de frambuesa, agua en forma de arándano, agua en forma de frutos rojos, agua en forma de aguacate y que no produce alimentos, ¿no? Si el país está en una situación frágil, ¿no?, respecto a cómo es su comercio con Estados Unidos, Jalisco está en una situación hiperfrágil, hiperfrágil, porque los 3 jinetes del apocalipsis en el campo mexicano, el agave, los frutos rojos y el aguacate, todos van para Estados Unidos, ¿no? Todos van para Estados Unidos. Somos también el tercer expulsor de gente hacia Estados Unidos, ¿no? En la comunidad donde yo vivo, una comunidad de 2.500 habitantes, ¿no?, que están empezando a regresar gente. Es una comunidad rodeada de berries, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando al tercer expulsor de gente de Estados Unidos, que es Jalisco, le regresen a su gente? ¿Qué va a pasar cuando los aranceles hagan inviable la producción de berries, ¿no? Jalisco también, y es parte del contexto, hay una profunda historia rural, muy arraigada en el estado, con una fuerte presencia de agricultura familiar y de agricultura campesina, ¿no? No en balde, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero muchos de los estereotipos del México rural, el mariachi, el caballo, la charrería, pues tienen que ver con el Jalisco rural, ¿no? Es un estado con una amplia diversidad ecológica y cultural, es decir, una gran agrodiversidad, ¿no?, con una importante presencia de países nativos, y también es un estado con movimientos sociales rurales muy arraigados. La siguiente, por favor, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de esta agricultura industrial vuelta política pública obligatoria y único camino en Jalisco los últimos 30 años? Primero, la desintegración de las agriculturas familiares y las economías comunitarias locales, ¿no? Algunos impactos ambientales por la degradación de los suelos, la contaminación, el agotamiento del agua. Imagínense, ¿no? Les decía yo, las berries, igual que los jitomates, nosotros los apachurramos y el 80% es agua, ¿no? ¿Qué es lo que estamos exportando cuando exportamos berries a Estados Unidos? Agua. Otro impacto, la pérdida de la agrodiversidad, que te va a relacionar directamente con la alimentación
y que tiene que ver con las semillas de la milpa y del maíz, ¿no? Porque estamos frente a grandes extensiones de agricultura de plástico, agricultura de invernadero, ¿no? Que quita toda la agricultura familiar de policultivo de maíz para sembrar frambuesas, arándanos, frutos rojos, o bien que tala el bosque para sembrar aguacate, ¿no? Estamos frente a una agricultura que está basada en el despojo de territorios y de ecosistemas. Una agricultura que ha ocasionado impactos sociales muy serios como la pérdida de la producción local y la producción regional de alimentos, ¿no? Porque todo el mundo se dedica a producir berries de exportación y aguacates o agaves, ¿no? Eso nos lleva a la presencia de hambre, de malnutrición, de pobreza, de marginación, migración, decíamos uno, el tercer estado expulsor de gente en el país, la ruptura de los tejidos comunitarios y qué les voy a decir de la violencia, ¿no? En un país violento, muy violento, por desgracia, Jalisco es uno de los estados más violentos, ¿no? ¿No? La agricultura industrial en Jalisco ha ido dejando territorios y comunidades rurales arrasadas y desoladas, sin futuro. En muchas ocasiones, esta agricultura es una agricultura de muerte, ¿no? Por decirlo en términos de Leonardo Boff, la agricultura industrial no cuida la vida, ¿no? Una agricultura que no cuida, y estoy hablando de la vida humana, de la vida animal, de la vida de los ecosistemas, de la alimentación, de la salud, eso es cuidar la vida, ¿no? Una agricultura que no cuida la vida, como la agricultura industrial, es una agricultura de muerte, ¿no? Y una agricultura que no cuida de la vida difícilmente puede ser una agricultura que, ¿no?, permita el buen vivir de nuestras comunidades rurales. La que sigue, por favor, Pepe. Pasamos a la 2. ¿Alguna pregunta, Monse? ¿Cómo vamos con el apartado 1? Pues ya hay algunas preguntas, Jaime. Bueno, para empezar, hay quien secunda tu planteamiento cuando dices que Jalisco exporta agua, y en general México, pero pensando en Jalisco, Sí. ¿no? Como el caso de hoy, se exporta agua en forma de aguacate, en forma de frambuesa, en forma de las berries, ¿no? Que es uno de los recursos que más exigen estos cultivos de exportación. Y para eso Saraí Salazar dice que, claro, que toda esa producción, esos niveles de producción y exportación, son a costa de destruir bosques y fuentes de agua. Y para eso pregunta Samantha, que cómo se refleja esa demanda de agua en el agua superficial del estado o en estados vecinos, o cómo lo ven ahí en la región. Tú estás ahí Tú vives ahí en el Limón, ¿verdad, Jaime? ¿O No, en estás en las... Chapala, a la orilla del lago Chapala. Fíjate. Estoy Y rodeado de dicen, bosques. fíjate, y preguntan justo si ven algún impacto, ¿no?, en el agua superficial, y cómo eso también se ve en la vida cotidiana de la gente y el uso del agua. Y Sandra Escobar pregunta si los empresarios agrocapitalistas son de Jalisco o de otro estado del país, o si hay inversión extranjera. ¿No? O sea, ¿quiénes son esas personas que sostienen ese agronegocio en Jalisco? ¿Y cuánto tiempo usan la tierra para la producción de frutos rojos? Y otra pregunta, Jaime, ahí si quieres anotar, pero esta ya es la última de la ronda. Lilia López pregunta que quiénes acaparan la agricultura industrial, en particular frutos rojos, aguacate y tequila. Bueno, vamos a empezar con lo del agua, que sí me parece muy interesante, ¿no? Mira, el primer ejemplo, yo vivo a la orilla del lago de Chapala, el lago más grande del país, y si ustedes ven en cualquier mapa, van a ver que está rodeado de invernaderos, ¿no? El lago. Es decir, cuando empezaron los invernaderos hace 15 años aquí, no es agua superficial, es agua subterránea, ¿eh? Estaban extrayendo agua a 50 metros, ¿no? Ahora están extrayendo agua a 250 metros a las orillas del lago más grande del país, ¿no? Ahí es donde se ve, ¿no? Y Jocotepec, el pueblo que está aquí junto, ¿qué sucede? Pues ya, derrumbes, ¿no? Derrumbes por los socavones que está dejando la extracción de agua, ¿no? Es muy interesante también, ¿no?, en este asunto, el saber que el agua, los agricultores en México no pagan el agua, ¿eh? Pagan el costo de la extracción eléctrica del agua, pero el agua no la pagan, ¿no? Por supuesto, ¿no?, que si el 80% de mi insumo, en el caso de la producción de berries, es agua y no la pago, pues cualquiera es un gran empresario, cualquiera, hasta yo. Dice el dicho que con agua, tierra y tractor cualquier pendejo es agricultor, pues sí, ¿no?
Si mi insumo principal no lo pago, imagínense qué negocio es ese, redondo, y no hay ninguna legislación que me obligue a la recarga o a la extracción moderada, etcétera, 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 ¿no? Y hay, en Argentina lo han trabajado, pero en diferentes partes del mundo lo han hecho y es algo bien interesante. Lo dejo ahí para no, pero es lo que se llama el agua virtual, ¿no? También lo hacen con los nutrientes, con el nitrógeno, con el fósforo, ¿no? A ver, cuando México le vende 1 kilo, ¿no?, de arándano a Estados Unidos, se lo venden, pónganle lo que quieran, 10 pesos, ¿no? Está pagando, en esos 10 pesos está el costo de reproducción de un recurso escaso como es el agua. ¿Me explico? Es decir, esos 10 pesos incluyen que yo pueda reponer el agua extraída. No, que sería un cálculo de la economía ecológica, ¿no?, que no cabe en la economía convencional, es un cálculo de la economía ecológica, ¿no? El costo de reposición de un recurso no renovable no va incluido en el precio. ¿Cómo es eso? Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Sí, ¿Qué va a también con esto que suceder? dices, Jaime, solo para abonar, que aquí comenta Saraí, dice, pero además el costo de la energía eléctrica, si cuentan con concesión, está subsidiado por el PEWA, que es el Programa Especial de Energía para el Campo, quienes no lo sepan, que justo subsidia el uso de energía, de la tarifa, ¿no? Energía eléctrica para los productores con bombeo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién está en manos aquí? Son fundamentalmente grandes empresas norteamericanas, ¿no? Grandes empresas norteamericanas que manejan toda la cadena, desde la plántula hasta llevarla. Una de las grandes desventajas de donde estoy es estar junto al lago de Chapala, que hay agua, y la otra estar a 1 hora y media del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ¿no? De tal manera que aquí pueden cosechar a las 4:30 de la mañana y a las 10 de la mañana está en Los Ángeles las berries frescas, ¿no? Entonces ya no quiero hablar de las emisiones, etcétera, 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 ¿no? Pero generalmente son grandes compañías transnacionales y no compran la tierra, por supuesto, no son tontas, ¿no? La rienda por un periodo más o menos de 20 años, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar, ¿no?, cuando dejen esas tierras y se vayan a otro lado y esas tierras las dejan muertas, ¿no? ¿Cuánto vamos a tardar en que esas tierras vuelvan a producir? ¿No? Entonces, pero además de todo esto que estamos diciendo, ¿no?, mañana el señor Trump puede decir que las berries tienen un arancel del 80% y se acabó el cuento, señores y señoras, ¿no? No tiene sentido la discusión de si poquita, mucha agua, que si está en manos de las transnacionales, ¿no? Por supuesto que es gravísimo, estoy ironizando, ¿no? Pero todo esto es un gigante con pies de barros que depende de la decisión de un señor, ¿no? Y es gravísimo, gravísimo, porque estamos hablando, lo veremos más adelante, ¿no? Una parte, una buena parte de lo que es el agave, y eso tiene que ver con el tequila, ese no lleva agua, ¿no? Pero sí es un monocultivo brutal, ¿no? Pero tanto lo que está sembrado de berries como lo que está sembrado de agave, pues son superficies que se han dejado de sembrar de maíz en uno de los principales productores de maíz en México. Algo que se me olvida contestar, Monse. No, pues mira, aprovechando que estás planteando cómo has visto ahí en el lago de Chapala, también pregunta Carlos Guadalupe, ¿qué efectos, además, ¿no?, de esto que dices de los invernaderos, has visto de la agricultura comercial en el lago de Chapala? ¿Hay algunos otros? Y la contaminación, la contaminación. Sí, porque todos los, digamos, y no es una contaminación evidente, es una contaminación por infiltración, ¿no? Es decir, todos los agroquímicos que utilizan en las berries, ¿no?, o se van a los freáticos y de ahí se trasvasan al lago de Chapala por debajo. ¿Y a la salud, Jaime? ¿La gente de alguna manera tiene Sí, alguna afectación? sí, 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 sobre todo en la parte norte del lago, hay 2 comunidades con serios problemas, que si quieren luego les paso la referencia, ¿no? Pero sí, con serios problemas en los riñones en niños por los agrotóxicos, ¿no? Sí, les podemos pasar justo el artículo que hicieron este estudio, a ver si es al que haces referencia tú, en niñas y niños que incluso se encontraban en una etapa en la cual no había aplicación en ese momento de agroquímicos, en una etapa del año,
y que aún así tenían en orina restos, ¿no? de agroquímicos. Lo voy a pasar porque además es una referencia muy reciente. Sí, sí, muy bien. Y es aquí a la orilla del lago Chapala, exactamente enfrente de donde yo estoy, ¿no? Pero miren, tranquilos, hemos ido construyendo alternativas, hemos ido caminando, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y por eso quería yo empezar con el contexto. Todo el país está de la fregada, yo lo sé, pero son diferentes modos de estar de la fregada, ¿no? Y aquí sí estamos en las fauces de la agricultura industrial, ¿no? También, ¿no? Desde hace más de 30 años, diferentes movimientos sociales en distintas partes del estado han estado echando a andar muy diversas experiencias de agricultura sustentable, ¿no? Ya iremos entrando en detalle. Pero desde la gente que hace 30 años se salió de la ciudad y dijo, yo quiero hacer agricultura ecológica, ¿no? Hasta pequeñas comunidades que fueron empezando, ¿no? Después, cuando se empezó a poner cada vez más grande el asunto del maíz transgénico, empezaron también a crearse movimientos humanos, ¿no? En defensa del maíz junto con los movimientos rurales contra los transgénicos, ¿no? Y en estos 30 años hemos estado frente a una explosión de iniciativas, mercados ciudadanos, consumo local, comercio justo, agricultura urbana y periurbana, redes alimentarias alternativas, ¿no? Es decir, estamos aquí en el Estado frente a un avance y una legitimidad de las agriculturas sustentables, ¿no? Hay múltiples experiencias y muy variados movimientos y actores sociales metidos en un Estado, ¿no? Hay experiencias de producción, experiencias de transformación, de comercialización, de organización, de gastronomía, ¿no? Y este avance y legitimidad, y por eso lo puse yo con diferente tamaño de letra, ¿no? Por suerte, ¿no? Es un avance y legitimidad en términos sociales, ¿no? Es primero la sociedad civil, son los movimientos sociales, es la gente que se está dando cuenta, ¿no? Y que está echando a andar estas alternativas, ¿no? La academia, y se los dice un académico, como las vacas malas, siempre llega tarde y pateando el bote de leche, ¿no? La academia apenas está empezando a darse cuenta de lo obvio. Apenas estás a darse cuenta, ¿no? No quiero decir nombres, pero aquí hay una universidad que, por ejemplo, acaba de cambiar la carrera de agronomía, la quitó después de 30 años, ¿no? Y ahora tiene la de ingeniero en agricultura plástica. Es decir, trabaje usted los invernaderos. Los condenados al desempleo. Si el señor Trump levanta una ceja, esa gente está condenada al desempleo, ¿no? Entonces, la academia, excepto algunos sectores que han trabajado, por ejemplo, aquí con maíz durante mucho tiempo en la Universidad de Guadalajara, lo han hecho muy bien, y quien no entiende, pero no entiende ni de agricultura sustentable ni de nada, son los políticos, ¿no? Cero legitimidad política y menos los políticos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Hay, ¿no? Pongo aquí las referencias, ¿no? Diferentes estudios sobre las experiencias ahí en Jalisco, uno que voy a platicar, de Peter Gerritsen y de un servidor, otro también de Rodrigo Rodríguez, y muy recientemente Ivonne Ayala y sus colaboradores en un proyecto de Forterra, que por ahí de vender Claudia la vi entre la lista de asistentes, ¿no? Hicieron también como una evaluación de experiencias en Jalisco. Vamos a darles una pasadita rápido a cómo ha sido este caminar. Por favor, la siguiente, Pepe. Miren, ese es el estado de Jalisco, la que sigue, por favor. Tiene que haber un efecto mágico ahí. Eso. Esa es la investigación que hicimos Peter Gerritsen y yo, ¿no? Por regiones, ¿dónde están experiencias? Aquí estamos hablando de experiencias que tienen al menos 5 años, ¿eh? Al menos 5 años en el 21. En el 21. ¿No? Fíjense cómo están concentradas, y hay su razón, ¿no? En el centro y en el sur del estado. En el centro, que es rojo, azul, y lo 12, y lo que es la costa sur, ¿no? Están ahí concentradas las experiencias, ¿no? Nosotros encontramos, miren, son 12 y 12, 24 y 4, 28, 30, 34 experiencias diferentes, ¿no? Vas a la que sigue, por favor. Rodrigo Rodríguez y su equipo lo hicieron para todo el occidente de México. Uy, no se ve nada, ¿verdad? Encuentran en Jalisco, por ejemplo, son diferentes categorías, 12 experiencias de producción familiar, 5 grupos de consumo y distribuidores, 10 grupos de productores, 6 huertos urbanos, 4 mercados en tianguis, una tienda especializada, una red de semillas, un sistema participativo de garantía, ¿no? La de Ivonne Ayala y sus colaboradores encuentran más experiencias nuevas y bien interesantes, ¿no? Bien interesantes de jóvenes y jóvenes rurales, ¿no?
que están haciendo pequeños emprendimientos, ¿no?, que tienen que ver directamente con producción, transformación, comercialización de productos agroecológicos, ¿no? Entonces, sí, a este escenario, en este escenario de la agricultura industrial dominante, ¿no?, también hay un escenario, como en todo el país y como todo el mundo, compañeros y compañeras, de movimientos sociales que van creando alternativas, ¿no? La que sigue, por favor, Pepe. Sirve que tomo agua. Algunas experiencias relevantes que encontramos, ¿no? De las primeras experiencias es el grupo de sembradores de vida que en los años 80, estamos hablando de hace casi 50 años, ¿no?, en la diócesis del sur de Jalisco, una diócesis muy clara en su asunto de la teología de la liberación, el cuidado de la tierra, el servicio de los pobres, una diócesis realmente muy progresista, fueron los que empezaron en Jalisco con eso, ¿no?, hacer una agricultura sin químicos, que no costara cara, que alimentara, ¿no? También por esas fechas aparecen en el centro del estado las experiencias de agricultura ecológica en el municipio del Salto con don Ezequiel Macías, ¿no?, que es el padre de la agricultura ecológica aquí en Jalisco, ¿no?, que es de los primeros que empieza, y la ecotienda con Maite Cortés, la madre de la agricultura ecológica, la primera tienda de productos ecológicos en el país hace 45 años, ¿no?, la ecotienda, ¿no? Más adelante empiezan a aparecer en el centro y en el sur de Jalisco, con el apoyo de algunas universidades, pequeños grupos de agricultores que andan en el asunto de por lo menos hacer una agricultura diferente, ¿no? Y en 1999 nace, hablaremos más en detalle, en un esfuerzo por agrupar estos grupos que estaban por ahí, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, ¿no? En la actualidad participan 100 familias de distintos municipios rurales, han pasado por los procesos de formación 9,000 personas, tiene su propio centro de formación. Veremos más en detalle eso. La que sigue, Pepe, por favor, ¿no? Otro esfuerzo fundamental que ya cumple 8 años, ¿no?, es la Feria de Productores en el área metropolitana de Guadalajara. Un mercado, ¿no?, que busca relaciones de cooperación entre el campo y ciudad, ¿no?, donde muchos de los agricultores de la raza, pero de otras distintas redes, van y participan, ¿no? Y sobre todo, y quien me está escuchando lo sabe, un mercado que ha durado 8 años merece todo el respeto del mundo, que no debe, ¿no?, que los agricultores le siguen teniendo confianza, que los consumidores también, y que domingo a domingo se pone, miren, yo me quito el sombrero. Otra experiencia interesante es el mercado agroecológico El Jilote, ¿no? Esta es una experiencia que empieza con la idea de la certificación participativa, ¿no? Certificar a aquellos agricultores y agricultoras que quieren ser ecológicos desde el mecanismo de certificación participativa, ¿no? Y pues tiene también, ya El Jilote va por sus 10 años, ¿no? Ahora es muy interesante porque está al frente un grupo de compañeras, ¿no?, que además nos han venido a enseñar y han venido a meterle bien y en serio toda la cuestión del enfoque de género. La siguiente, por favor, Pepe. Otra que nos pareció fundamental, aquí se tardó años y le sufrimos hasta que por fin se logró, fueron los consumidores, ¿no? A ver, y quien ande en esto me va a entender, ¿no? Los agricultores y agricultoras más o menos ya están entendidos, ¿no? La gente que distribuye también, y el gran problema son los consumidores y las consumidoras, ¿no? Nosotros decimos, no es posible que con todo lo que les vengo contando, no haya 40 familias en la zona metropolitana de Guadalajara, una zona de 6 millones de habitantes, que nos compre. Pues sí, se llama la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, y acaba de cumplir, ¿no?, ya su 11º año. Somos alrededor de 60 familias, ¿no?, donde todos los sábados hay, ¿no?, y es una cooperativa, ahí solo se participa siendo cooperativistas, es bien diferente al mercado de productos, son diferentes, no pasa nada, son distintas, ¿no? Otra cosa bien importante es lo que ha hecho la Universidad de Guadalajara en la costa sur de Jalisco, ¿no?, con su proceso de formación de gentes, ¿no?, que ahí tienen una carrera bien interesante. Y en esa zona también, en el sur de Jalisco, algunos y algunas lo conocen, y si no, pues más vale que lo conozcan, si no lo busquen, pero también está el primer municipio agroecológico de México,
el Limón, Jalisco, el primer municipio que en el 2020 dijo, nosotros nos declaramos un municipio agroecológico y forma parte, ¿no?, de esa larguísima caminar de lo que estoy hablando, estos 30 años, ¿no?, de cómo se han ido sentando las bases para ir construyendo alternativas, ¿no? La que sigue, por favor, Pepe. Le paro ahí por si hay preguntas del apartado 2. Vamos a entrar al 3 de lo que es propiamente la raza. A ver, Monse, asústame. No, venga, Jaime. Oye, y de los ejemplos que pones, además, agregar que justo en estos días, creo que, a ver si no estoy mal, mañana empieza un encuentro de redes alternativas alimentarias allá en Tlaquepaque, allá al sur de Guadalajara. Creo que sí, Jalisco se ha consolidado con estos ejemplos que pones, ¿no? Redes de cooperativas, pero también los mercados, y además de guardianas y guardianes de semillas. Ahí Bueno, voy. No veas mi ahí vamos. Ahí vamos Y, despacio. y bueno, preguntan por acá, bueno, acá hay algunos comentarios respecto al pago del agua, ¿no? Dice Andrés Fierro que el pago es obligatorio bajo la concesión con tarifas diferenciadas y procesos estandarizados, y comparte las tablas de los costos. Y Saraí Salazar complementa que esto se rige por la Ley Federal de Derechos que se actualiza anualmente, y ahí, bueno, comparten la información, con las referencias para incluso el ejercicio fiscal de este año, que es muy, muy útil para quien quiera tener presente cómo está el tema del costo del agua. Y bueno, hay algunos comentarios. Por ejemplo, dice Daniel Hernández que es lamentable cómo el daño que genera la explotación a la naturaleza, no solo por la agricultura, también por la minería, la ganadería, que estaría bueno ahí también ver cómo está la cuestión de la producción ganadera, ¿no? En Jalisco, que es que también es otro de las grandes actividades con mucho impacto ambiental, ¿no? Dice, es un daño pagado por todos y un beneficio concentrado en pocos. Sí. Imelda. Ganadería, perdón, Monse, perdón, Sí. nada más. Por ahí estaba el dato: 55% de todo el huevo y el pollo y 35% de todo el cerdo. Es decir, es una buena parte de la proteína animal la produce de manera convencional, ¿no? De manera totalmente convencional, Jalisco en los Altos. Fíjate, eso, aunque haya tanta falta de datos y de transparencia y de monitoreo, por ejemplo, del maíz genéticamente modificado que entra a Estados Unidos, con estos niveles de producción ganadera, muy seguramente ahí va a parar, ¿no? Entre otros estados en Jalisco. Lo que vamos a ver al final de tu presentación sobre el maíz y los retos para proteger la diversidad, ¿no? Bueno, Imelda comenta, Jaime, que se ha dicho que el gran negocio de la industria son los alimentos de ningún lugar, como nombre propio, ¿no? Como manera de denominarlos. Dice, ¿consideras que en Jalisco se producen este tipo de alimentos? En lugar de, son alimentos cultivados por productores desconocidos, envasados y transportados a largas distancias por grandes corporaciones que con prácticas que muestran una manera diferente de producir, distribuir, elegir, valorar y consumir los alimentos. Y Patricia comparte su experiencia. Dice que ella vive en una zona cañera, en Jalisco, donde antes se producía melón, jitomate, para la exportación, pero que eran alimentos que dejaron pues muy dañado el equilibrio del suelo, ¿no? Que iban para la exportación. Entonces ahí están compartiendo también sus experiencias. Arnulfo, a propósito de lo que decías del cambio también en la ciencia y en la academia, que viene mucho más lento que en los propios movimientos, ¿no? Uno, digo, hay muchos referentes a nivel internacional y en América Latina no se diga sobre movimiento agroecológico, por mencionar uno de todos los que pueden componer esta transformación en la producción de alimentos hacia otras lógicas más humanas, ecológicas, pero también es cierto como que van en otro ritmo, ¿no? Son los movimientos los que han impulsado esto. Mencionabas el ejemplo del limón, como la gente, o sea, antes de que en el país se pensara desde arriba, desde el gobierno, vamos a decretar espacios con otras lógicas de producción, fue la gente que impulsó eso como una manera para que luego el gobierno pudiera sumarse a esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, con esa referente desde los movimientos sociales, pero Arnulfo Maldonado dice que además la academia se hace agronomía ecologizada y pseudo agroecologías, que muchas experiencias no están en sus estadísticas, dicen, ¿no? Dile, y eso que siendo generosos. Siendo generosos se hace agronomía agroecologizada.
y muy por arriba, sí. Sí, ahí vamos. Digo, también hay experiencias muy rescatables, ¿no? Pero en Claro. términos generales, como yo dije, la ciencia es como las vacas malas, siempre llega tarde y pateando el bote de leche, ¿no? Le cuesta darse cuenta de las evidencias. Ahora vamos a ver el caso de científicos mexicanos que hacen las cosas. Bueno, tuvieron ustedes a Eckhart, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos sobre eso. ¿Qué más? Abrimos con Eckhart, sí. Mira, Huitzilihuitl pregunta que si puedes desarrollar un poco más de cómo funcionan las cooperativas de consumo. Si tienes algún ejemplo, digo, cada cooperativa, pues entre sus integrantes también definen sus reglas, pero bueno, hay algunas lógicas generales, ¿no? Dice ella porque quiere saber cómo se podría replicar en otros lugares, y Darío Campos también se suma a que se pueda ampliar un poco sobre las cooperativas que mencionaste, pero de consumidores. Muy bien. Y por aquí un par de últimas. También Ignacio Campo, bueno, Ignacio, esto te lo va a responder más adelante Jaime, pero igual para que lo tengas presente. Dice, ¿podrías profundizar en las características de la agricultura familiar campesina en Jalisco? Ahorita vamos para allá también. Y Rocío, vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo propones, Jaime, que deberían de ser las políticas públicas con relación a la agricultura industrial, comercial, considerando los daños ambientales y de salud tan grandes que ocasionan? ¿Qué se podría hacer en materia de políticas públicas? Bueno, ahí voy a ver si me acuerdo de todo esto. La que me parece más importante, no más importante, pero como fueron dos, es la de cooperativa de consumidores, ¿no? Ese es, a ver, durante mucho tiempo, ¿no? Y a mí me ha tocado ver en otras partes, ¿no? ¿De quién es la preocupación de comer bien? ¿De los agricultores o de los consumidores? Y nosotros en este caminar de la raza de 25 años hemos intentado de todo, colegas, ¿no? Desde marca en internet y se lo llevamos a su casa, lo peor que pudimos haber hecho, el ejemplo más claro del consumidor o consumidora irresponsable. Yo le marco en internet, tráigalo y no estoy, o no dejé dinero. No. En todas partes quienes se organizan son los consumidores, ¿no? En Brasil, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, hasta que por fin aquí en el caso de la milpa, y si quieres, regresa a la Pepe para que la vean, ¿no? Y porque la pueden consultar, se llama Cooperativa de Consumo Consciente La Milpa, la pueden consultar en la página. Ahí hay que ser cooperativista, ¿no? Ser cooperativista te da derechos y te da obligaciones, ¿no? Derechos, ¿no? Tú tienes que, por ejemplo, si te quedas sin empleo, ¿no? Durante 6 meses tienes acceso gratuito a la canasta básica. Obligaciones, ¿no? Tienes que, ¿no? Comprar cierta cantidad mínima de productos cada semana. ¿No? Y yo lo vivo como agricultor y como siempre he estado al lado de los agricultores, no, yo no puedo estar esperando que me digas, esta semana quiero 2 kilos de cebolla y la siguiente semana quiero 1 kilo de cebolla y la siguiente semana no sé, y la siguiente semana trae las cebollas en montón y agarro las que necesite. No. O sea, yo como consumidora también tengo que saber, como consumidor, qué voy a comer durante la semana, qué voy a pedir, ¿no? Y entonces, ahí todos los cooperativistas tienen que comprar al menos la canasta fundamental, ¿no? Luego hay otros productos, ¿no? Que son pueden participar otras gentes que no sean cooperativistas, ¿no? Pero, y también, y ahí no es un asunto, y esto es muy interesante, ¿no? Echa por tierra ciertos mitos, ¿no? No tengo dinero para pagar la canasta, sin problemas, trabajo. Vente temprano a armar las 60 canastas cada sábado y ese tiempo que le dedicas te da derecho a una canasta. Y el argumento de que no tienes dinero, ¿no? Con cargas de celular de 200 pesos, que no tengas 300 para la canasta, ya me contarán, pero si no tienen problema para eso, ustedes acomodan las canastas porque los agricultores, y es algo fundamental para los agricultores. A mí me dicen, yo Cooperativa Milpa quiero 100 kilos de frijol y yo llego con 100 kilos de frijol y ustedes se reparten, no me pongan a hacer bolsitas de un cuartito, medio kilo, 3/4, porque esa no es mi labor como agricultor. ¿Me explico? O sea, o los consumidores asumen su responsabilidad en el ejercicio ciudadano de su derecho a una comida sana, y eso implica ponerle tiempo y ponerle esfuerzo. Y ese es el principio de las cooperativas de consumo. Por eso tardó tanto la milpa en formarse, pero también por eso tiene ya 11 años, que es distinto un mercado. Al mercado yo voy cuando quiero, compro lo que quiero, si quiero no voy, si quiero no voy.
la cooperativa yo tengo la obligación de ir a comprar. ¿Qué más? Otra Monse que se me pela. A ver, ayúdame. Pues creo que abarcaste todas las de este rubro. Igual podemos aprovechar un par más que han ido poniendo para irnos ya al siguiente bloque. Bueno, Amador comparte también su experiencia en Islahuacán, Colima. Dice que también antes ahí se sembraba melón y que se acabaron las tierras y que ahora después de cerca de 15 o 20 años de no sembrar lo van a volver a hacer. Carlos Guadalupe dice que la agricultura familiar es la clave para lograr la soberanía alimentaria de nuestro país. Y viene otra pregunta a propósito de esto que menciona Carlos, Jaime, de Alonso Gutiérrez. Pero creo que esta va a abrir para lo que vas a plantear después. Igual y ahorita la vas a ir más bien respondiendo, pero ahí te va. Dice, hola Jaime, un gran saludo y mucha admiración a tu trabajo y dedicación. Dice, me parece que el paradigma que se ha ido generando con el tipo de organización, por más variada que sea, la mayoría cae en lo que podríamos llamar lo pequeño es hermoso, recordando los inicios del ambientalismo. Las políticas públicas con orientación agroecológica están enfocadas en mantener la subsistencia del campesinado, pero están lejos de combatir la desigualdad social. Dice, mi pregunta es, que el tipo y la escala que estamos construyendo difícilmente le está disputando el orden establecido a la agroindustria y a la dinámica de acumulación de capital fósil. Las experiencias son muy valiosas y más se ofrecen una alternativa a la difícil realidad del campo, pero el riesgo del momento actual es que, tanto por el gobierno como por la mercantilización de la agroecología, se vacíe de contenido, también debido a nuestras formas de organización que pierden el horizonte rápidamente y se conforman con muy poco. ¿Cómo ves ahí? ¿Qué tanto se disputa? Pues lo vamos a dejar al final. Eso, venga. Es parte de lo que vamos al final, ¿no? Dejar al final. Pero sí, en buena parte comparto lo que dices, ¿no? En buena parte, ¿no? Con matices, ¿no? Que ya los matices voy a meter al final, ¿no? Entonces, de estas organizaciones que hemos hablado, ¿no? De aquí en Jalisco, que no es el único caso, Jalisco, ¿no? Estoy hablando porque es donde estoy, ¿no? Está esta que llamamos La Raza, ¿no? Una cooperativa, nace en 1999, participan 100 familias ubicadas en 20 grupos locales en distintos municipios de Jalisco. Está integrada pues por los locos de cada municipio y las locas de cada municipio, ¿no? Campesinos, indígenas, mujeres, neorurales, consumidores urbanos, ¿no? Hemos cumplido ya 25 años, tenemos, ¿no? Nuestro propio centro de formación y experimentación con 2 hectáreas, con instalaciones sencillas, pero instalaciones para nuestras actividades de formación, de capacitación, ¿no? En alguna investigación que hicieron Víctor Toledo y Narciso Barrera dice, por eso pongo la cita, no lo digo yo, ahí aléguenles, ¿no? Que bueno, que La Raza es una experiencia emblemática que articula conocimiento científico, prácticas de agricultura tradicional y movimientos sociales en una perspectiva de agroecología política. Eso dice Víctor, que es mi amigo y mi maestro, no que dijera otra cosa. Pasan la que sigue, por favor, ¿no? Lo cierto es que La Raza, ¿no? Nuestra apuesta como red, ¿no? Junto con muchas organizaciones y movimientos con los que andamos caminando, es por los que llamamos en términos de Leonardo Boff agriculturas para la vida. Si la agricultura industrial causa la muerte, ¿no? Nosotros buscamos agriculturas más sanas, agriculturas más equitativas, agriculturas más ecológicas, agriculturas más sustentables, agriculturas para hacer crecer la esperanza, agriculturas no violentas. En un país marcado por la violencia, ¿cómo podemos querer agriculturas que matan árboles, matan ríos, matan personas de hambre, matan la dignidad de la gente? Queremos agriculturas no violentas, agriculturas para la paz. Agriculturas que permitan a nuestra gente imaginar el futuro. A nuestros jóvenes y jóvenes quedarse en el campo. Agriculturas que hagan la vida digna de ser vivida. Y eso no lo va a hacer la agricultura industrial, porque es una agricultura de muerte. Y nosotros estamos haciendo un planteamiento ético. No es un planteamiento productivo. ¿Cuál produce más? ¿Qué agricultura es una agricultura para la vida? Y ese es el trabajo nuestro de La Raza y de las organizaciones que nos acompañan, es por esas agriculturas, por agriculturas por la vida. ¿Cuáles serían algunas? La siguiente, Pepe, por favor, elementos de estas agriculturas para la vida. Una agricultura que fortalezca la agricultura familiar, que es la que produce alimentos.
¿no? Conocen el dato de Vandana Shiva, ¿no? Una agricultura que tenga clara la equidad de género, clara y explícita la equidad de género. Una agricultura que mantenga relaciones respetuosas con la madre tierra, ¿no? Una agricultura que busque la soberanía alimentaria en un país con 60% de nuestra gente en pobreza alimentaria y que exporta alimentos, ¿no? La siguiente, Pepe. Una agricultura que utilice prácticas ecológicas, ¿no? Una agricultura donde esté presente el acceso a la tierra y a los recursos naturales, en armonía con la cultura local. Una agricultura basada en la autogestión y en la participación de las familias rurales. Una agricultura que fortalezca, no que destroce los tejidos comunitarios. Y en estas agriculturas para la vida, en esta agricultura que sí es totalmente diferente a la agricultura industrial, desde su punto de partida, es donde está metida la raza desde hace ya 25 años. ¿Cuáles serían las siguientes, Pepe, por favor? Algunos de nuestros fundamentos. Los fundamentos de nuestro trabajo son la educación popular, la agroecología y el trabajo campesino a campesino. Los ejes de trabajo sobre los que vemos son la construcción de conocimiento agroecológico, el comercio justo y la agrodiversidad de la milpa. La conservación del maíz y de la milpa nace como un eje de trabajo de la raza, ¿no? A partir de todas las amenazas contra la agricultura campesina y a partir de nuestra articulación con otros movimientos regionales, nacionales, como Semillas de Vida y globales, ¿no? Y en esta defensa, en esta estrategia para la defensa de maíz, articulamos nuestros 3 ejes de trabajo y las diferentes dimensiones donde actuamos. ¿La pasas, por favor, Pepe? Una primera dimensión de nuestro trabajo es la agricultura familiar. Está basado en la milpa y en los y las guardianes de semillas. Un segundo nivel de nuestro trabajo es la comunidad a través del cuidado del maíz y de compartir estas experiencias familiares y las semillas de la milpa. Un tercer nivel, una tercera dimensión es lo regional, con la conservación de las semillas en el fondo de la red y con el trabajo con los cuidadores y las cuidadoras de maíz y las articulaciones con los movimientos sociales, urbanos y rurales regionales. Y un cuarto nivel es el nivel nacional. La articulación con otras organizaciones muy diversas, urbanas y rurales, en torno a la cultura del maíz y a la incidencia en políticas públicas respecto al maíz, ¿no? Estas serían entonces como los principios. Hay mucho escrito sobre la raza, quien quiera detalle hay, pero esto sería como lo fundamental de nuestros fundamentos, nuestros ejes de trabajo, nuestras dimensiones de trabajo, de dimensiones. Por favor, la siguiente. Y esto para nosotros sí es muy importante, ¿no? Porque nuestro centro se llama Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad. Y para nosotros, en el sentido de Freire, ¿no? Por eso uno de nuestros fundamentos es la educación popular, los procesos de formación son fundamentales y nosotros los entendemos como procesos de construir conocimiento agroecológico, ¿no? La construcción de conocimiento agroecológico es, se ponen a dialogar, y dialogar quiere decir en condiciones de igualdad, ¿no? Las diferentes formas de conocimiento tradicional, conocimiento campesino, conocimiento indígena, conocimiento agroecológico, y de ese diálogo de distintos saberes aparecen los procesos de construcción de conocimiento agroecológico. Entonces, para nosotros es una labor fundamental, está hecha desde el origen, desde que empezamos, ¿no? Alrededor, decíamos, de 10,000 gentes han pasado por estos procesos de formación. Eso no quiere decir que todo el mundo haya salido aprobado, eso ya está más difícil, pero bueno, ¿no? Ha sido una tarea continua, ¿no? Y es el punto de partida a partir de las 2 primeras dimensiones, la parcela familiar y el ámbito comunitario. Estos procesos están basados en el método campesino a campesino, tienen diferentes modalidades, encuentros de intercambio, talleres, giras de acompañamiento, giras de trabajo, ¿no? Los contenidos de todo esto se definen en forma participativa en torno al agroecosistema con base en el maíz y en la milpa. Hay un fuerte énfasis en los procesos, en el rescate de semilla y en el conocimiento local, ¿no? Y lo que para nosotros ha sido fundamental, todos los agricultores y agricultoras que han pasado por estos procesos después participan como formadoras en los otros procesos de la raza. Para una organización pequeñita como la nuestra, que se mueve fundamentalmente con trabajo voluntario, ¿no?
Por suerte no descansamos en los 2 o 3 técnicos que andamos ahí dando lata, ¿no? Se descansa en todos los agricultores y agricultoras que han sido formados a través de estos procesos y que mediante métodos campesino a campesino, ellos se encargan en sus comunidades de darle continuidad a este proceso. La siguiente, por favor, Pepe. ¿Quieren que paremos ahí, Monse, para hablar de la raza o nos seguimos ya con lo que es el penúltimo apartado, que es lo de el maíz? Yo Y digo vamos muy que bien. nos detengamos tantito, a recuperar algunos comentarios, porque seguramente ya con la experiencia de la raza van a salir otros más específicos. Entonces, para Bien. seguirnos con lo general, pregunta David Rivero, Jaime, ¿a qué te refieres con neorurales? Los rurales es, Sí, bueno, dale, dale. Dale. suéltalas todas mejor. ¿Sí, seguro? Que si se te olvidan, igual te las repito. Carlos Guadalupe pregunta que cuál es el perfil que tú consideras que debe tener, pues deben tener los nuevos agrónomos para, pues, hacer una producción distinta. Arnulfo Maldonado hace una pregunta, pero más bien es un planteamiento a través de su pregunta que sugiere, dice, ¿pero cuál produce más, alimentos o mercancías, vida o ganancias? ¿No? A propósito de lo que mencionabas, aquí no estamos hablando de productividad, estamos hablando de una lógica distinta, más digna, más humana, de vida, ¿no? De defensa de la vida. Carlos Guadalupe ya se está adelantando, quiere saber qué semillas nativas o criollas siembran en Jalisco. Ahorita más adelante vamos a ver, quizá con la experiencia de la raza, pero a ver si quieres ir mencionando algunas, Jaime. María Cristina, sobre lo que se planteaba de los mercados, tú mencionabas ahí 8 años, ¿no? Son mercados sólidos, pero hay otras experiencias pequeñas. Dice María Cristina que ella en Palenque tiene una experiencia que se llama la mercadita. Dice, siempre fluctúa el número de campesinas y campesinos que acuden una vez por mes a la cabecera municipal, porque argumentan, dice, pues la carga recae fundamentalmente en las mujeres. Dice, tenemos problemas además para que los productos que se ofrecen sean adquiridos por los consumidores. Al final, dice, en la mercadita, se reúnen en una asamblea, ahí ven cómo van, y dice, constantemente los comentarios en las asambleas son que en las comunidades de las productoras y productores no se quieren integrar a la iniciativa porque les llaman locos. Algunas pistas, dice, para ese escenario, considerando la experiencia que ella tiene. También Patricia Beas pregunta, se ha mencionado que la agricultura familiar es clave en una agricultura para la vida, pero si la agroecología tiene propósitos sociales, entre ellos la equidad de género, ¿cómo puede la agricultura familiar alcanzar la equidad de género en sociedades donde aún hay conductas machistas en el ámbito familiar y comunitario? Si quieres, le dejamos ahí, Jaime. Bien. Bueno, voy por las que me acuerdo y las otras van a ir saliendo. Neorurales es como una nueva categoría para quien preguntó, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Sobre todo ante el despoblamiento del campo, primero en Europa, luego en otros países de América Latina, ¿no? Estados Unidos y Canadá, y es aquella gente que regresa de la ciudad al campo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Son migrantes rurales de segunda o tercera generación que se dan cuenta que la ciudad ya tuvo lugar para su abuelo, pero para ellos ya no, ¿no? Y que en cambio en el pueblo de su abuelo, pues está la casa del abuelo, está la tierra del abuelo, ¿no? O bien también jóvenes o gente de origen urbano que decide irse a vivir al campo, ¿no? Serían los neorurales y que cada vez, ¿no? Ante un escenario de vaciamiento del campo, empiezan a tener, ¿no? Empiezan a tener un peso fundamental como nuevos actores rurales, ¿no? Como nuevos actores rurales, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el asunto de neorurales, ¿no? Respecto a la agricultura familiar, ahí nos podemos, digo, la agricultura familiar por definición, pues no, es agricultura familiar y hereda todos los males de la familia, ¿sí? Eso no la hace buena por definición, ¿no? Lo que sucede es que la agricultura familiar, ¿no? Agricultura familiar campesina, ¿no? Aquella, ¿no? Por decirlo así, donde buena parte del trabajo lo pone la familia, ¿no? Buena parte del consumo lo hace la familia, una parte la dirige al mercado, otra parte la dirige al consumo, ¿no? Son propietarios por lo menos de su tierra. Estoy hablando de la pequeña y mediana agricultura, ¿no?
la pequeña, hecha por grandes agricultores y agricultoras, ¿no? Pero la agricultura familiar, ¿no? En zonas como la agricultura, la pequeña y mediana agricultura familiar, en zonas como Jalisco, y ahí sí, y a diferencia de donde está hablando Pati Veas, ¿no? Que es la zona indígena de Manantlán, que pertenece a culturas indígenas que se mueven en una lógica de una agricultura indígena, ¿no? Pero para quien esté en la historia rural del centro del país, pues es una historia de pequeña y mediana agricultura familiar. No es es una historia de pequeños y medianos rancheros, ¿no? No es una historia, no es una historia, ¿no? De agricultura indígena como Oaxaca. Y no es que nos guste o no nos guste, es que la historia rural es así, ¿no? La agricultura familiar, por supuesto que comparte el patriarcado, una tendencia a un conservadurismo religioso, etcétera, etcétera, ¿no? La agricultura familiar no está a salvo, ¿no? Como no está a salvo la academia, o no está a salvo los movimientos sociales, o no está a salvo nadie de las estructuras del patriarcado, ¿no? Tampoco está, ¿no? Dentro de la agricultura familiar, ¿no? Por supuesto que se considere, por eso yo lo que marqué claramente, ¿no? Fue en estas agriculturas de la vida que buscamos, pues tienen que ver con la equidad de género. Bien, pasamos al el cuidado y el mejoramiento de las semillas nativas, ¿no? Y aquí, por supuesto que después de que dijo Eckhart Boge, lo que yo voy a decir son puras barbaridades, pero ahí voy, ¿no? En México, ¿no? Lo que hablamos, la triple diversidad, uno de los países con mega diversidad biológica y mega diversidad cultural, ¿no? ¿Sí? Muchas culturas manejando muy diferentes ambientes, ¿no? Pues te dan muchos tipos de agricultura, mucha agrodiversidad, ¿no? Por eso Mesoamérica, México, somos uno de los 8 centros mundiales de origen y diversificación de las plantas cultivadas, ¿no? En el mundo hay 8 lugares donde nacieron las plantas prácticamente al mismo tiempo, y uno de ellos es Mesoamérica, ¿no? Estamos frente a una agricultura con 9,000 años de existencia, con conocimientos y tecnologías agrícolas muy avanzadas, ¿no? La milpa, por ejemplo, las chinampas y muy recientemente el metepantle, ¿no? De Tlaxcala, han sido incluidos por la FAO, ¿no? En lo que se llaman sistemas ingeniosos patrimonio de la agricultura mundial, ¿no? Es decir, así como la UNESCO, que está muy bien, que es una organización de la ONU, tiene edificios que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Por la FAO, que es la de la agricultura, tiene unos 10 años eso, de sistemas de agricultura que son patrimonio mundial. Me regreso, ¿eh? Sistemas de la agricultura que son patrimonio mundial, ¿no? México tiene 3 que son reconocidos como patrimonio mundial. En todos el eje es el maíz. En la milpa, en la chinampa y en el metapantle, ¿no? La cocina mexicana, además, yo creo que lo sabían, ¿no? En base al maíz, es reconocida por la UNESCO desde el 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos hablando, ¿no? Pues no de cualquier cosa, estamos hablando del maíz. La que sigue, por favor, Pepe, ¿no? Y nosotros en la red, desde nuestro inicio, creemos que la agrodiversidad de la milpa es uno de los elementos claves en el andar hacia agriculturas familiares más ecológicas, más justas, más sustentables, ¿no? Y nos inscribimos en la trayectoria de México y de Jalisco, donde indígenas, campesinos, mujeres, agricultoras, acompañados por investigadores e investigadoras de algunas universidades y organizaciones sociales, han llevado un largo y silencioso y continuo proceso de cuidar las semillas nativas desde hace muchísimo tiempo. En esa larga lucha, en esa larga y callada labor de campesinos, de indígenas, de mujeres rurales, de agricultores, de investigadores, de investigadoras, que han acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Y mantenido y cuidado las semillas nativas de maíz. La que sigue, por favor. Porque nosotros creemos que la milpa es la base de nuestra alimentación y un componente central de la economía rural, pero además es un elemento central de la identidad cultural de México y el eje de la vida campesina e indígena. El maíz es mucho más que un cultivo, y se los dice un agrónomo, es mucho más que un cultivo, es una cultura, es una cultura. Y por eso es un patrimonio cultural de este país. La que sigue, por favor.
Y ahí está este hermoso mapa de Eckart, ¿no? Por eso todo México es centro de origen y diversificación genética del maíz, ¿no? Porque el maíz está presente en todos lados, ¿no? Y les pediría que hicieran el esfuerzo de intentar ubicar, para quien me preguntó hace rato, Jalisco, ¿no? Y yo que gano señalándolo aquí en la pantalla, qué menso estoy, ¿no? Más o menos donde está Jalisco, ¿no? Y vean la cantidad de maíces que se ven ahí. Vean, de distintos colores, cada color, cada signo representa una raza diferente, ¿no? Vean la concentración que entre Jalisco, Colima y parte de Michoacán hay, ¿no? Y vean el norte de Jalisco, la zona Huichola, ¿no? La zona de los birráricas. Pasan la que sigue, por favor, ¿no? Porque nosotros sí, desde la red, ¿no? Y ahí está don Agustín Salvador, ¿no? Un maracame birraritari con los 5 colores sagrados del maíz. Para nosotros, el maíz es el grano sagrado, el eje de la trilogía, lo que garantiza la continuidad de la vida campesina y de la civilización mesoamericana. Es mucho más que un cultivo. Es un bien común de los mexicanos y de los mexicanos. La que sigue, por favor, Pepe. Y en Jalisco, para quien me preguntó por la historia, es larga, 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 ¿no? Empezando porque el antecesor, más antecesor, ahí sí que se vale la repetición, el antecesor más cercano del maíz, el Seadipro perennis, un teocinte silvestre, ¿no? Fue encontrado y apenas encontrado a mediados de los 80, ¿no? Y está presente todavía en las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán, en Jalisco. Es decir, el pariente más cercano, el antecesor más cercano del maíz, encontró y sigue estando presente, le llama a la gente milpilla, ¿no? En la Sierra de Manantlán, ¿no? De las 59 razas que hay en México, 14 se encuentran en Jalisco. Es decir, el 25%. Una de cada 4 razas de maíces en México se encuentran en el territorio de Jalisco, ¿no? Una de las razas importantes de Jalisco está elotes occidentales, palomero de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Tabloncillo, pozolero rojo, sobre el cual volveré después, ¿no? Y una que es muy interesante, que es el complejo serrano de Jalisco. Fíjense que todas las razas, las 55 razas de Jalisco, pues se llaman zapalote chico, zapalote grande, tabloncillo, palomero, pozolero, y este se llama complejo serrano de Jalisco, porque no es una raza, es un grupo de subrazas, ¿no? A pesar de que fue encontrado en 1953, todavía no lo definen como raza, y es muy interesante porque sigue hablando, se llama complejo serrano porque está hecho, ¿no? Con varios serranos, pero ojo, esto tan bonito tiene que ver con lo que hablé al principio, ¿no? Jalisco ha sido un escenario privilegiado para la agricultura industrial y para la revolución verde desde hace 60 años, ¿no? El 70% de la superficie de este estado tan maravilloso, con estos datos tan bonitos que les di, se siembra con semilla de híbridos y semilla mejorada, semilla externa, ¿no? Sí, cuando estamos hablando de la gente con la que trabajamos, es gente que trabaja con el 30% de la superficie. El 30% está perdido, para la pregunta que hacían hace rato. ¿Tiene sentido entonces dar la batalla? Pues claro que tiene que dar sentido. Por el 30%, por el 1 que fuera. Pero eso ya lo hablaremos más adelante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, lo que decíamos, Jalisco tiene una gran diversidad ecológica y una gran diversidad cultural. Y a través de la historia, las familias rurales han construido una rica agrodiversidad, donde el maíz es el cultivo en torno al cual se organiza el funcionamiento de la agricultura familiar, que es mayoritaria en Jalisco y que produce una parte importante de los alimentos, ¿no? Y a partir de esta historia y de esta agrodiversidad, en Jalisco desde hace más de 30 años se han venido construyendo múltiples experiencias hacia agriculturas más sustentables. Y es en este camino de otras muchas organizaciones, ¿no?, donde este pequeñito andar de la raza es lo que les estamos contando. La que sigue, por favor, ¿no? ¿Cuáles serían entonces como los elementos fundamentales? Y esto está en el artículo de la jornada que les pedí que leyeran, ¿no?, en el cuidado y mejoramiento del maíz nativo que hacemos en la raza.
El principal son los encuentros de intercambio del maíz y la cultura, ¿no? Estas ferias e encuentros de intercambio se vienen realizando, desde el 2004, ¿no? Solo se interrumpieron con el COVID, duran alrededor de 2 días, son alrededor de 100 personas y la sede va cambiando entre las comunidades que conforman la raza, ¿no? El grupo anfitrión es el que llama y pide el encuentro. Él propone un tema que tiene que ver con el maíz, pero también con algo local, maíz y agua, si es una cuestión donde el agua esté afectando. Maíz y municipios agroecológicos, como cuando fue en el Limón. Y en el encuentro hay un intercambio de opiniones respecto al tema que se marcó, experiencias sobre el manejo del maíz, pero un aspecto clave es el intercambio de semillas de diferentes especies de la milpa, especialmente el maíz. Los agricultores y agricultoras que van a los encuentros, pasa la que sigue, por favor, Pepe. Hay un momento, ¿no?, donde intercambian las semillas, intercambian los saberes asociados a las semillas, su manejo agrícola, sus tradiciones, sus usos culinarios, ¿no? Este es un momento clave que ha servido para la conservación, el cuidado y el mejoramiento de los maíces nativos y la milpa. El intercambio de semillas que hacemos cada año con todos los agricultores y agricultoras de la red. El encuentro, por supuesto, es mucho más amplio. Hay tianguis, hay espacios de difusión, comercialización de productos y alimentos. Son un evento gastronómico, un evento cultural. Contemplan una amplia gama de actividades, charlas, talleres, plenarias, celebraciones. Son, ¿no?, una fiesta que nos sirve para encontrarnos, para volvernos a ver año con año y para mantener viva la esperanza, ¿no? Son un encuentro, intercambio, pero también son una celebración. Nos celebramos juntos por estar juntos y juntas, ¿no? La que sigue, por favor. Otro elemento fundamental de la estrategia de la raza son los fondos locales de familia. Estos los mantiene cada familia en su comunidad, donde ellos conservan la semilla, la mejoran y las adaptan a las condiciones de la región. Aquí se seleccionan y se cuidan las semillas que responden a sus hábitos, a sus preferencias, a sus tradiciones, ¿no? Las variedades que forman parte de los platillos queridos y heredados y las nuevas variedades que llegan en los intercambios. Y estas familias se han ido formando para mejorar el trabajo con sus semillas, ¿no? Usos diferenciados para la producción, experimentación con nuevas variedades, siembra diferenciada en tiempo para evitar la cruza con otras variedades, cruce selectivo con nuevas variedades, selección de mejores plantas, ¿no? Los fondos locales han sido claves para nosotros porque nos permiten, ¿no?, en las familias conservar estas semillas. La que sigue, por favor, ¿no? La raza en el centro de formación, en el centro que tenemos, conserva las variedades que circulan en los intercambios y mantiene un fondo donde hay más de 50 variedades de maíces, ¿no?, y otras especies de la milpa. Sí, tenemos un fondo físico también nosotros de eso, ¿no?, que intentamos reproducir, que intentamos mejorar. Hemos probado y multiplicado 10 variedades de maíz, 2 de frijol, 1 de calabaza, ¿no? Pero la que sigue, por favor, ¿no? Para nosotros, ¿no?, el fondo busca que las mejores semillas estén en manos de quienes las ha conservado durante miles de años. Los indígenas, los campesinos, las campesinas de todo el país, ¿no? Y el fondo para nosotros, para la que viene, Pepe, por favor, ¿no? El fondo para nosotros es muy importante, ¿no? Ha sido fundamental en el nivel regional a través de la conservación de semillas, a través de guardianes del maíz que recuperan diferentes variedades, experimentan con ellas en su parcela, son los encargados de transmitir esos conocimientos en los diferentes espacios de formación, ¿no? Para nosotros las semillas son como el resultado de una construcción colectiva de conocimientos en el proceso agroecológico, ¿no?, donde los saberes de las familias rurales, los saberes de los técnicos, los saberes de quien cocina se reúnen para eso, ¿no? Y como decía Monse, ¿no?, esto ha sido el punto de partida, ¿no?, para que se cree la red de guardianas y de guardianes de semillas en Jalisco, ¿no?, que nació en 1918
tiene ya 7 años y acaban de tener su feria hace 2 semanas y que estuvo muy bien, ¿no? Otros 2 elementos, por favor, Pepe, la que sigue, ¿no? Perdón, y esto lo hemos reflejado, ¿no? Y aquí nos hemos sido en trabajo conjunto con Semillas de Vida en esta publicación que se las puse como bibliografía. Aquí están todos los maíces para Carlos Guadarrama, que me preguntó, todos los maíces que tienen los agricultores de la raza, ¿no? A detalle. Y cómo se hizo la colecta y dónde se ubicaron, y, ¿no? Es un trabajo muy, muy bonito. Y otro trabajo muy bonito, la que sigue, por favor, Pepe, que también se los puse, ¿no? Y que está accesible. Fue un trabajo que hicimos junto con Marcos Basilio de Guerrero, que ya ustedes oyeron mañana, con los compañeros y compañeras de Vicente Guerrero de Tlaxcala, con los que oirán después, ¿no? Y también participó Mali, la gente de Semillas de Vida, ¿no? Y donde están nuestras experiencias cuidando, defendiendo, protegiendo las semillas de maíz nativo, ¿no? La que sigue, por favor, Pepe. Otros 2 elementos fundamentales en nuestra estrategia de cuidado y conservación de maíces es el mejoramiento participativo, y aquí me detengo porque es una de las razas tradicionales de maíz, el maíz rojo pozolero, ¿no? Estamos echando a andar, ya llevamos 2 ciclos, ¿no? Ahora acabamos de sembrar hace 2 semanas el tercero, ¿no? Un proceso de mejoramiento que le llaman de fitomejoramiento participativo, ¿no? A través de lo que se llama la selección masal estratificada, ¿no? Que si quieren entro en detalle, si a alguien le interesa en la hora de las preguntas, ¿no? Pero es básicamente las formas que utilizan los agricultores para seleccionar sus semillas de maíz nativas, ¿no? Meterle 2 o 3 detalles mínimos, ¿no? Y eso permite aumentar la presión de selección genética y avanzar mucho más rápido en que vayan seleccionando y mejorando sus propios criollos, ¿no? Entonces, para nosotros estamos haciendo una gran apuesta sobre eso porque también apostamos, ¿no? A que los agricultores puedan producir y mejorar y producir sus propias semillas, ¿no? Y en cantidades mayores que permitan, y ahí que entra la articulación, otro de los elementos fundamentales de nuestra estrategia es el trabajo con redes, ¿no? La red tiene estrechas articulaciones con experiencias locales, experiencias regionales en el cuidado y conservación de maíces nativos, pero también a nivel nacional, ¿no? Con semillas, con Sin Maíz No Hay País, y eso nos permite participar foros, eventos, movilizaciones regionales y nacionales. Entonces, estrategia para cuidar el maíz nativo en la raza, ¿no? Encuentros, intercambio de semillas, fondos locales de semillas de maíz, mejoramiento participativo y articulaciones con otras redes. La que sigue, por favor, Pepe. Y vamos dejando las reflexiones finales y a partir de ahí y discutimos y nos queda bastante tiempo para ir contestando todo lo que Monse con cara de preocupación. Pero vamos a dar unas reflexiones finales para irnos ya a la discusión, ¿no? Para el caso de nuestra experiencia, ¿no? El maíz, la milpa, su cuidado, su fortalecimiento y consumo han sido el eje en torno al cual se han llevado los procesos de construcción de conocimiento agroecológico, ¿no? Para los agricultores y agricultoras de la red, y así lo dicen, ellos reconocen al maíz como un símbolo de identidad campesina e indígena, y para ellos el maíz es sinónimo de libertad, de sinónimo de autonomía, ¿no? A través de estos largos procesos, ¿no? Los agricultores y agricultoras participantes han construido nuevos conocimientos desde su agricultura tradicional en un diálogo de saberes con la agroecología y han realizado cambios en sus agroecosistemas que han mostrado que es lo que están haciendo es viable en términos productivos, ecológicos, económicos y que van bien andando hacia la transición en agriculturas mucho más sustentables, ¿no? La que sigue, Pepe, por favor, ¿no? Hemos aprendido también que en las dimensiones familiares y comunitarias, el cuidado y el mejoramiento del maíz y de la milpa y la lucha contra el maíz transgénico se realizan desde lo cotidiano, conservando, reproduciendo, mejorando las variedades nativas de manera autogestiva y de acuerdo a las necesidades de las propias familias, ¿no? También, y esto nos permite y lo compartimos con otras organizaciones, ¿no? Nos muestra cómo
A partir de estos diálogos de construcción de conocimiento con muy diversos actores, y estoy pensando, por ejemplo, en consumidores y consumidoras urbanos, un bien común como la cultura del maíz, en la medida en que lo dialogamos, lo hablamos, es un elemento clave en las acciones y movilizaciones ciudadanas, ¿no? Estos, los mecanismos de diálogo con los urbanos a través del maíz nos permite que nos acompañen, nos hayan acompañado en las movilizaciones para defender el maíz transgénico, y miren dónde estamos, estamos donde no nos imaginábamos respecto al maíz, y somos, ¿no?, un lugar donde el mundo tiene los ojos puestos respecto a nuestra lucha por defender el maíz nativo. La siguiente, por favor, Pepe. Que es la última y tiene que ver con lo que me preguntó alguien por ahí, ¿no? Podemos decir que en el escenario rural de Jalisco se mueven dos proyectos bajo los cuales se entiende la agricultura y también se entiende la vida. El proyecto dominante y hegemónico se refiere a la agricultura industrial. Detrás de ella están las grandes empresas transnacionales, organizaciones de agroempresarios, instituciones de gobierno, centros de investigación. Es la única presente en las políticas públicas estatales, y a pesar de los resultados, de que están al borde del colapso, no existe una voluntad de abrirse otras propuestas. Pero por otra parte, va creciendo y va avanzando una propuesta emergente que propone a la agricultura sustentable, a las agriculturas familiares, a las agriculturas por la vida, agriculturas como una alternativa a la agricultura industrial, que es una agricultura de muerte, y donde la agrodiversidad y las semillas nativas son el punto de partida. Y hoy en Jalisco existe una amplia gama de experiencias de producción agroecológica de quienes hace más de 30 años comenzaron el caminar en estos procesos. Y en la actualidad, todas estas experiencias, ¿no?, tienen una serie de elementos sociales, técnicos, productivos y económicos que en su conjunto son propuestas viables, para avanzar hacia agriculturas más sustentables, ¿no?, hacia agriculturas para la vida. Que lo vayamos a lograr pronto, que no lo vayamos a lograr, ¿no?, que sea demasiado el peso de la agricultura industrial, ¿no?, que vayan a ganar, que nos vayan a mediatizar en el camino, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Lo que sí me queda claro, y con esto termino, poner la última, por favor, Pepe, bueno, la penúltima, es esta idea de Eduardo Galeano, ¿no?, que a muchos de nosotros y de nosotras nos tiene aquí. Sí, peleamos contra un enemigo grande, tenemos una utopía, agriculturas para la vida. Y esta utopía está en el horizonte. Nos acercamos 2 pasos y esa utopía se aleja 2 pasos. Caminamos 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, por mucho que caminemos, nunca vamos a alcanzar esa utopía. ¿Para qué nos sirven las utopías? Nos sirven para caminar. Muchísimas gracias. Pone la última, por favor, Pepe. Muchas gracias, y tenemos tiempo y voluntad para un diálogo con todos y cada una de ustedes. Ahí está mi correo electrónico. Por favor, ténganlo presente. Dudas, comentarios, cosas que no queden claras aquí, las podemos profundizar después con cada uno de ustedes o de ustedes por el correo. Muchísimas gracias por su atención. Malin, Semillas, gracias. UAM, gracias por la invitación. Y ahora sí, arráncate, Monse, que debes de tener de todo. Hay varios comentarios, Jaime, vamos bien, nada de preocupación. Estaba tratando de entender un comentario, pero acá te van. Mira, te voy a leer primero los comentarios que fueron dejando, y luego hay por ahí 3 preguntillas que van a ser preliminares al video. Mencionabas desde el inicio que vamos a ver un video, entonces también para que pongan atención en el video y puedan plantear ahí sus últimos comentarios y preguntas para considerarlos en la última ronda. Entonces, me voy a ir de largo primero con los comentarios, a ver si tienes alguna reacción, y luego ya con las preguntas planteadas como tales. Itzi Contreras comentó, pues, que gracias a los abuelitos porque cuidan las tierras, las semillas, y que toda la vida gracias a ellos sigue siendo una verdadera riqueza. Dice, son abuelitas sabedoras que siguen susurrando los secretos de la milpa y sus delicias. Gracias por el contenido de la sesión, muy interesante. Dice también Nestora Macías que allá en Coahuila se tienen problemas porque las semillas híbridas comerciales son las que más se han sembrado desde hace unos 30 años.
Carlos Guadalupe en Campeche, que por cierto por ahí andaban buscando semilla de ciclo corto de maíz. Si alguien tiene, contéstenles ahí en el chat, por favor. Pero dice Carlos que en la región de los Chenes, ahí en Campeche, específicamente Bolonchen, Torrejón siembra 4 maíces criollos de sus ancestros mayas: maíz criollo blanco Santa Rosa, maíz morado criollo Ejú, maíz rojo criollo Chacchop y maíz criollo amarillo Mejenal. Si puedes, Carlos, ahí compártenos fotos. A ver, ¿Quieres decir algo, Mali? creo que Jaime se fue. No, solo No, aquí apagó estoy. su Ah, imagen. ok. Ay, perdón, Sí, Monse, porque perdón. Sí, no, no te me preocupes. está mandando decir, me está mandando decir que mi internet está inestable porque ya está lloviendo aquí. Ah, perfecto. Entonces, no quiero tocar y que se vaya a descomponer. Se ha portado muy bien. Entonces me dijo, desconecta. Aquí estoy, Marín. Aquí estoy. Eso, si te veía con el micro abierto, Sí. yo pensé que te habías ido a servir un tequila, No, pero espérate. Todavía estoy en horas laborables. muy bien. Bueno, Dolores Gómez dice, es increíble cómo hay dos realidades: esto de ser el gigante agroalimentario y cerrar los ojos en torno a la riqueza y biodiversidad del maíz. Y yo diría que en torno a la milpa, porque se pone en gran riesgo de perder no solo las razas de maíz, también Ah, habría que retomar al menos el frijol y la calabaza. Y en ese mismo sentido, Patricia Beas dice, pues sí, es muy cierto, como decía el maestro de una de las comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán en Jalisco, no es que hayamos quedado aislados geográficamente, sino que la naturaleza, la sierra, nos ha protegido y así hemos logrado conservar tradiciones y semillas. Son así. esas islas pues de otras lógicas en medio del agronegocio que hay en Jalisco, ¿no? Como es el caso de que mencionabas del ejemplo del primer municipio agroecológico, el Limón. Cuando uno llega para allá, uno parece que va cruzando, ¿no? Toda la agroindustria, uno va viendo ahí los dormitorios de los jornaleros, y luego uno llega al municipio agroecológico y uno dice, no, pues esto es una isla, ¿no? En medio de este gigante agroexportador. También Arnulfo Maldonado dice, tejer nuevos horizontes desde lo propio debe ser en clave campesina e indígena. Darío Campos te felicita, Jaime, y te agradece. Dice, en Jalisco conservar el 30% de agricultura familiar lo veo muy grandioso y con alentadoras perspectivas hacia su ampliación. En Tabasco, donde está Darío, dice, la pérdida de la agricultura familiar, principalmente de la milpa, es acelerada. La petrolización y la ruptura generacional hacen triste las perspectivas. También, bueno, pues vamos ahora sí con preguntas, Jaime. Te voy a plantear de 2 en 2, ¿te late? Ok. Mira, pregunta Daniela Santiago. Toca otro punto que se vive en todo el país, pero en Jalisco muy fuertemente. Los digo de primera mano. Yo soy de Jalisco y ir a mi pueblo es una locura en términos de seguridad. Y Daniela, pues se preocupa por eso. Dice, ¿cómo es que la agricultura familiar puede también enfrentar actuales problemáticas como el crimen organizado y la inseguridad? ¿No? Todo eso que ha fragmentado el tejido social. Y otra, para que puedas ampliar en esas respuestas, antes de decirte más, dice David Rivero, si existen estrategias donde las personas consumidoras inviertan en la producción de tal forma que el riesgo sea compartido por quien se consume y quien produce. Si es así, ¿cómo podrían realizarse para ser viables? Bien, vamos con la primera, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Ni la agroecología, ni la agricultura familiar, ni la Santísima Virgen, ni para los que crean, ni quién puede contra la violencia en este estado. ¿No? ¿Quién puede? Por supuesto que una de las razones de la violencia es la desarticulación de la agricultura familiar, ¿no? Pero con la agricultura familiar hecha pedazos, ¿no? Con las únicas opciones de trabajo que hay es ser jornalero en las berries, ¿no? ¿Qué? No hay manera de irse a Estados Unidos. No es una pregunta ni para la raza ni para el campo de Jalisco. Es ¿qué va a hacer este país con sus jóvenes y sus jóvenes rurales? No le puede contestar la agroecología. Nada más faltaba que esa producir alimentos sanos y baratos y a domicilio. No.
La agroecología tiene, y por eso hablamos de agriculturas para la vida, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacer agriculturas que den vida, ¿no? Den vida a las comunidades ahora abandonadas, ¿no? Den vida a las comunidades asoladas por la violencia, ¿no? Den vida a las comunidades que no tienen, que comen berries, donde se acabó el maíz, donde se acabó el frijol. Den vida a las comunidades donde la gente sea tratada con dignidad, ¿no? Pero la apuesta por una agricultura por la vida no es una agricultura ni de un grupito de locos y de locas, ¿no? Es una apuesta del país, ¿no? Y está claro que 30 años, ¿no?, de agricultura neoliberal siembran una miseria en el campo, ¿no?, donde son presa fácil los jóvenes y las jóvenes, ¿no?, de lo que podemos llamar el crimen organizado. Vayan ustedes a saber con quién, porque está muy bien organizado. Ahí que nuestro propio centro de formación, 3 años lo invadió el crimen organizado y nos echaron fuera. Nuestra escuela de agroecología, que está a 30 kilómetros del aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país y a 60 de la segunda ciudad más grande del país. Sí, Todo lo pues que hagamos, todo lo que tenga que ver por abonar por la paz, ¿no?, por construir paz, ¿no?, por construir condiciones de paz, es irle quitando piso a esto que estamos hablando, ¿no? Y nuestra pequeña contribución, pequeñita, son agriculturas para la paz, que den trabajo, que den alimento, que den dignidad, ¿no?, que den sentido de trascendencia, que den futuro. Y hasta ahí. Se ha intentado, pregunta, ¿no? Se ha intentado, ¿no? Y de hecho lo ha intentado desde la ecotienda, lo intentaron, esto de entrarle al riesgo con el agricultor para la producción, ¿no?, con los consumidores. No, hombre, con los consumidores y consumidoras que tenemos, ya nos damos de santos con que el sábado vayan a recoger su canasta y lleven para pagarla. Es un esquema que funciona en otras partes y tiene sentido la pregunta, ¿no? Si yo pago, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se llama Agriculture Support by Community. Yo pago anualmente lo que voy a comer, ¿no? Y claro, a mí como agricultor me sirve un montón que tú me digas, a ver, ¿no?, aquí está y con esto siembra cebollas, ¿no? Y Juanito, Pepito y Lupita van a querer cebollas todo el año, ¿no? Pero implica un nivel de consumidor o de consumidora que no lo hay, por lo menos las experiencias que se han intentado aquí, no. Y así tendría que ser, ¿eh? Así tendría que ser, porque si yo asumo el riesgo de producirte alimentos, tú corres el riesgo conmigo de producirte un alimento ecológico que no esté en invernadero y que si llueve como llueve ahorita, se pierde tu alimento y se pierde mi inversión, que además de ahí vivo, chato. Pero es un planteamiento, todavía nos falta mucho como consumidores. ¿Qué más? sí, bueno, para sumar a esto que mencionas, Jaime, sí, yo también veo que son, o sea, son pocos los esfuerzos que hay en ese esquema, ¿no?, de agricultura de responsabilidad compartida, pero si hay alguien en Ciudad de México, se pueden acercar a uno que conocemos de primera mano, que es de personas consumidoras de el mercado alternativo de Tlalpan, y que en Topilejo ya llevan varios años sembrando maíz. Pues sí, entre consumidoras, sobre todo, consumidores del mercado, con el apoyo de uno de los productores de y pues así, aprendiendo todas, todos metiendo las manos por primera vez a la tierra, viendo el esfuerzo que implica el maíz, la tortilla de maíz que van a comprar solo al mercado, solo con pagarlas y preocupándose por qué suben los precios, sin imaginarse todas las complicaciones que hay, ¿no? Entonces, digo, al menos en Ciudad de México, si es de su interés, nos pueden contactar y podemos acercarles a esta experiencia de agricultura de responsabilidad compartida. Ahí te van otros comentarios, Jaime, y otras preguntas. Ignacio Campo dice que excelente plática con experiencias prácticas de producción agroecológica que muestran otros caminos diferentes al de modelo de producción agroindustrial. Como bien dices, menciona Ignacio, la base son los movimientos sociales de campesinos, grupos originarios, académicos, investigadores, estudiantes, consumidores, y te manda un saludo. Amador, desde Colima, Ixtlahuacán, dice que tienen un proyecto de crear un banco de germoplasma que se llame Sencali o Casa del Maíz. Dice que está considerado
su municipio como uno de los pueblos indígenas del estado y quisiera saber si pudieran ustedes compartirle su experiencia en conservación de semillas para que puedan alcanzar esta meta, Amador. Entonces, ya dejo ahí, Jaime, su correo. Rapidito ahí con Amador. Pues decir, por ejemplo, ¿no? Que Colima tiene el segundo municipio agroecológico del país, Coquimatlán, ¿no? Que Colima, que como es pequeñito, puede hacer todas las cosas muy bien, tiene la mejor ley de productos ecológicos del país, ¿no? Y ahí mismo, muy cerca, en Tuxpan, que está muy cerca de Colima, hay un fondo, un banco de maíz, ¿no? Que tiene un compañero que se llama Raúl Martínez. Entonces, mándame un correo y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para compartir y ayudarles en ese fondo de maíz, sí. Ahí está, sí, en Coquimatlán. Muy bien, pues ahí escribe Amador. Si no encuentras el correo, lo dejó también por ahí en el chat Malin, lo vuelves a pedir por ahí, por favor. Judith Sánchez pregunta algo que me parece muy pertinente porque nos ha tocado escuchar esta historia contada por ti y va a ser muy bueno que se pueda compartir. Dice, ¿cómo iniciaron ustedes pues, con la raza? Dice, ¿qué retos se enfrentaron en sus inicios? Porque ahorita es fácil decir el número de años, pero ¿cómo lo lograron? Y ahí siempre nos acordamos, ¿no, Jaime? Que nos cuentas cómo les decían mierderos, que eran los mierderos ahí de la zona. Sí, 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 empezamos batiendo mierda, ¿no? Empezamos batiendo mierda, ¿no? Con los agricultores con los que empezamos a trabajar, ¿no? Pues eran agricultores con los que empezamos a hacer abonos orgánicos, ¿no? Y la gente, por supuesto, que les decía, pues los que se llevan mierda y los que se llevan mierda y los que se llevan mierda, ¿no? Y nosotros decimos que a partir de la mierda podemos hacer una discusión política y agroecológica, ¿no? Si el que necesita, el que tiene mierda, ¿no? Es porque tiene vacas. Y si tiene vacas, es decir que tiene leche, ¿no? Y además no necesita comprar fertilizante externo y además, ¿no? Pero mira, el comienzo fue diferentes grupos que ya andábamos caminando por ahí, que andábamos sueltos, grupos de mujeres en el norte de Jalisco, en Coquío, estos grupos de la diócesis de Ciudad Guzmán, el grupo de Limón, que es un grupo muy antiguo también, ¿no? Grupos de gente que tenía agricultura urbana, ¿no? Entonces, y dijimos, bueno, pues tenemos que agruparnos, ¿no? Tenemos que estar juntos, por lo menos para compartir los conocimientos y lo que vamos aprendiendo de agricultura ecológica. Y ahí fue caminando, fue caminando, fue caminando. Sí, cierto, de 25 años se cuenta fácil, pero pues han sido tiempos duros, no es una organización muy pequeñita, ¿no? Funcionamos prácticamente con trabajo voluntario y algunos recursos que conseguimos por ahí, ¿no? Eh, Tampoco queremos ser muy grande, ¿no? Es del tamaño que nos podemos ver las caras y sin complicar la relación, ¿no? Y nosotros decimos que ha durado 25 años porque, ¿no? No tenemos dinero y no hay jefes, entonces donde no hay dinero y no hay poder, pues ¿quién se pelea? ¿No? Y lo único que hay es una invitación a la pura chinga, ¿no? Entonces, pues, ¿quién está y quién sigue? Pues a quien le gusta, ¿no? A quien le gusta, a quien no tiene ningún interés aquí, ni económico, ni político, ni de control de organizaciones, Y entonces, pues ha sido realmente un gusto que durara 25 años y que sigamos funcionando. Estamos metidos en una cosa que es complicada y es el recambio generacional, ¿no? Están entrando los hijos de los agricultores, jóvenes que han trabajado en esto. Y entonces ese es como el reto que tenemos, ¿no? Pero sí, no ha sido fácil y ha sido una cuestión de paciencia y de tolerancia, ¿no? Y de aprender mucho, para la que me pregunta, de la sabiduría campesina, ¿no? A ver, si toda la gente de una comunidad, ¿no? Que se ve todos los días la cara, se pelea en la asamblea, ¿no? Se pelean unos con otros, se pelean, no te quiero volver a hablar, ¿qué hacen al día siguiente? Son los mismos. Tienen que vivir juntos toda la vida. ¿Qué más? Eso, pues Rolando? Jaime, si quieres vamos con el video y vemos Exactamente. si salen comentarios finales. Ahí José nos ayuda a transmitirlo. Muy bien. Este cambio de climas, este polverón, los incendios que están pasando, pues ya no hay árboles, ya no hay milpa, ya no hay mucha vegetación
que era lo que nos protegía, ¿no? Y nos daba muchísimo oxígeno y muchísimas plantas. Todos podemos sentir este cambio que está pasando en el suelo con estos cambios de uso de los que se producen, ¿no? ¿Cómo sigue creciendo y creciendo y creciendo el agave por todos lados? Estamos ya rodeados de agave. Y al final le ponen un sellador que sella totalmente el suelo, ¿no? Y impide que todos los tóxicos, ¿no?, se muevan, ¿no? Entonces ahí, o sea, si nosotros entramos a esas parcelas y las comparamos con el suelo de estos, la calidad del suelo va a ser totalmente diferente. Ver cómo los ecosistemas colapsan de un día para otro, ¿verdad? Pero igual, la lucha de nosotros por el bienestar de las semillas, del alimento de nuestra familia. Entonces, pues, aquí seguimos haciendo lucha. CEFAS quiere decir Centro de Formación en Agricultura Sustentable, y forma parte de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco, la RASA. Este año cumplimos 25 años ya de trabajo, y este centro cumple 15 años. Ahorita es plena época de secas, ¿no? El centro tiene que ser capaz de demostrar otras alternativas, ¿no? Y también por eso hicimos este Hawái aquí, que en principio lo que busca es captar agua lluvia para regar parte de nuestras siembras, ¿no? Todo el agua que escurre del agave, pues viene a dar aquí. Entonces, aunque nosotros queramos hacer agricultura ecológica, sin insecticidas, sin herbicidas, ¿no?, pues todo esto nos lo arrastra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta agua? Desalojarla. De hecho, yo perdí el 90% de las semillas sembradas. Ya las tierras ya se intoxicaron, ya se incrementaron de valor. Si dices tú, dejo de producir porque no hay espacios ni suficientes limpios, pero también no esa problemática de que el agave está acabando con las zonas de cultivo de nuestro entorno. Entonces tendríamos ahí que ver como un reajuste a los sentipensares de cada persona, ¿no? En la parte agroecológica, que es donde nosotros estamos le apostando por la diversidad de cultivos que hacemos. O sea, la agricultura existe por el intercambio libre de semillas entre agricultores y agricultoras desde hace 9,000 años. Digamos, lo fuerte del trabajo de la RAS y del CEFAS es el maíz y la milpa. Cada año en noviembre hacemos un encuentro, ¿no? Todos los agricultores y agricultoras llevan maíces para intercambiar, ¿no? Y ahí ves esa diversidad que tenemos enorme, ¿no?, que no nos damos cuenta que la estamos perdiendo, ¿no? Y que ahí hay un libre intercambio de semillas. Porque aquí en el CEFAS he aprendido, he experimentado, he compartido experiencia, y todo eso nos lleva, ¿no?, a seguir precisamente, una vez que rescata los saberes ancestrales, transmitirlos. ¿Qué te ganas con guardarlos? Ahorita actualmente pues, las transnacionales lo que quieren es tratar de imponer la patente de genes, como es los organismos genéticos modificados. Y una forma es el buscar métodos naturales de mejoramiento. Aquí en el CEPAS se estableció el lote de selección masal estratificada. Participaron productores tanto en la siembra como en la toma de datos y cosecha. El principio de la agricultura ecológica tiene que ver con la recuperación de los saberes de la gente que tiene tantos años sembrando. Es muy poco lo que se puede venir a enseñar de fuera. Ese diálogo de saberes, ¿no?, donde habla el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, pues sí nos lleva a un saber nuevo, a un saber diferente, ¿no?, que es el resultado de ese diálogo. Y este es el fondo de semillas nativas que tiene el CEFAS, ¿no? Son semillas de maíz fundamentalmente, semillas de la milpa, semillas de frijol, ¿no? Y son aquellas semillas, aquellos maíces que los agricultores miembros de la raza se van dando cuenta que están en riesgo de desaparecer, los traen aquí y aquí los multiplicamos y los devolvemos otra vez para que sigan, ¿no? Donde están los pomos que están seleccionada la semilla, es para avanzar el otro ciclo de selección. Se mezcla la semilla y se vuelve a sembrar el cuarto de hectárea para que se avance a otros ciclos de selección masal certificada. Y el que está de este lado es el testigo, no es otra cosa de las que el criollo original
Lo sembramos para hacer el primer ciclo de selección. Lo sembramos y lo comparamos con el ciclo que seleccionamos. Pero esta es la población original del criollo rojo pozolero. Que la gente vaya teniendo autonomía en las semillas. O sea, capaz de seleccionar su semilla y teniendo mejor semilla sin necesidad de recurrir a las compañías y también manteniendo, cuidando y conservando los criollos, ¿no? Entonces, para eso, pues lógicamente, ¿no? Entre más consumo haya, el campesino pues le va a echar los kilos para tener esa producción que se va ya a esta concientización, ¿no? De la gente que quiere cuidar su buen comer. Pero como a lo largo de este tiempo, hace 15 años, era rarísimo que encontraras como diversidad de espacios para encontrar alimentos de este tipo, ¿no? En Guadalajara, estoy hablando de Guadalajara. A lo mejor había un espacio, el Círculo de Producción y Consumo hace muchos años, pero ahora hay más. Y justamente me parece importante contar con estos lugares porque justamente son los únicos espacios donde puedes tener un diálogo con la gente que trabaja en el campo. Ser como más autocríticos y empezar entonces a fomentar cómo hacemos para colaborarnos, porque campo y ciudad para mí van junto con pegado. Podemos no voltear a ver lo que está sucediendo cuando yo tendría que estar involucrándome más como consumidora, ¿no? Ahí estamos ya con el video que pueden ver ahí en YouTube, es de Fortera que les ayudó. Y creo que ahí están personas que participan en los distintos ejemplos de proyectos, de experiencias que mencionaste, ¿no, Jaime? De gente que está en la cooperativa de consumo, también ahí está Nereida, ¿no? De la red de Guardianes de Occidente. Entonces, sí. Ezequiel de la Casa del Maíz también. Sí. Ezequiel. Así es. Bueno, pues mira, hay algunos comentarios, ya estamos por llegar a nuestro límite de tiempo, pero hay varios comentarios que igual vale la pena recuperar para cerrar, que no queden fuera, y ver tu reacción ya para el último comentario, Jaime. Dice Héctor Gallardo, yo creo que si la agroecología en todo su esplendor, y más en específico su arista social y política, con perspectiva de género, puede ayudar a construir cultura de paz. Daniela Hernández habla de que, recupera una parte de algún texto de Semillas de Vida, dice, sobre el monocultivo. Ahí compartió varios de los elementos que mencionabas, ¿no? De la agroindustria y que se ven también en el video. Ahí dice, hay industrialización, en la producción se compran semillas con material genético externo que supuestamente dan más rendimiento, pero implican la aplicación de agroquímicos como los plaguicidas y destruyen el suelo y sobreexplotan las fuentes de agua. Darío Campos quiere compartir que en Tabasco tienen un proyecto de aguas de escorrentias. Hay que ver ahí cómo dice que pueden construir humedales de depuración que igual le pueden servir al Cefas. Ahí, Darío, si quieres escribirle a Jaime, platicarle más tu experiencia, a ver si de alguna manera les es útil en Cefas. Y bueno, varios comentarios de felicitaciones, aquí de Claudia Gaona, felicidades por el video, por el trabajo de Cefas y de la raza, igual de Daniela, cada uno desde su trinchera dice, seguimos resistiendo. Entonces, Jaime, no sé si quieres cerrar con algún comentario final. Bien, primero agradecerles a todo mundo su paciencia para escucharnos, ¿no? Para estarnos esta tarde, y agradecer también la invitación de Malin y de Semillas para participar en este evento, ¿no? Y dejar quizá esa idea, ¿no? Que lo pequeñito, decía alguien, lo pequeño es hermoso, lo pequeñito, pues pareciera, ¿no? Que también
decía don Pedro Hernández, un agricultor que ya falleció, de los primeros fundadores de la red cuando empezamos, ¿no? Él decía que hace más el andar de una hormiga que un buey echado. Sí, es grande, el buey es fuerte, es poderoso, pero echado, ¿qué hace? Y la hormiga camina, ¿no? Y eso no quiere decir que nos conformemos con hacerlo pequeñito o hacerlo muy local o hacerlo, ¿no? Pero es el punto de partida, es el punto de partida. Y miren, nosotros lo estamos viendo ahora con las políticas públicas que se mencionaron, ¿no? Pues unas sí, otras más o menos, otras, ¿no? Pero al final las políticas públicas se van, ¿no? ¿Y quién queda? Pues quedan estas organizaciones de largo plazo, ¿no? Y que son organizaciones, ahí yo reivindico eso que decía hace un momentito, ¿no? Que reivindican la paciencia, ¿no? La paciencia histórica, la paciencia que tiene que ver con el manejo del tiempo de las comunidades rurales y de las comunidades indígenas, ¿no? Pelearse para toda la vida por algo pequeñito, ¿no? Porque tú dices, yo digo, espérate, ¿no? Entonces, eso, no perder, ¿no? Yo creo que lo importante de una frase de los zapatistas que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que le da mucho sentido a lo que hacemos, y dice que la estatura de los seres humanos se mide por la estatura del enemigo que escogemos, ¿no? Quien escoge un enemigo pequeñito, pues puede medir unos 90 como yo, y quien escoge un enemigo grande, pues es gente de una estatura grande, ¿no? Entonces, escogimos y estamos presentes todos y todas aquí porque intentamos otro tipo de agricultura, otra manera de producir alimentos, otra manera de tratar la naturaleza, otra manera de tratarnos entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Agricultura es para la vida, ¿no? Entonces, pues decirles que tiene sentido, ¿no? Que después de 30 años, ¿no? De andar en esto tiene sentido el buscar alternativas, el seguir caminando en eso, ¿no? Y exhortarlos a que se den una vuelta por Jalisco. Ahí al final del video están cosas que yo no entiendo en nuestras páginas de Instagram y de no sé qué y de no sé cuánto que tenemos, aunque no lo crean, ¿no? Asómense, ¿no? Cuando vengan para Guadalajara, para Jalisco, échenos un grito, serán bienvenidos, bienvenidas, ¿no? A fines de noviembre cada año tenemos nuestro encuentro anual de maíz, ¿no? Que ahora será en Tuxpan, por eso le decía al compañero de Colima que se ponga vivo, porque Tuxpan le queda a una hora de camino, ¿no? Los invitamos, las invitamos, ¿no? Manténganse en relación, manténganse unidos, ¿no? Don Pedro, y con esto termino, don Pedro Hernández decía, cuando empezábamos a juntarnos en la raza, ¿no? Decía, sí, ya me di cuenta que estamos locos, pero que no somos pocos, y eso ayuda. Ni estamos locos, ni somos pocos, ni estamos locas, ni somos pocas. Entonces, caminar, ¿no? Seguir caminando al pasito. Decía Pepe Mújica, el presidente de Uruguay que acaba de morir, ¿no? Decía, y caminando despacito para no desbarrancarnos. Despacito. ¿No? Al paso del último, no al paso del primero. Muchísimas gracias a todos, a todas, ¿no? Ahí estoy viendo un montón de cosas que están pidiendo direcciones, Monse. Bueno, eso lo vemos tú y yo después, ¿no? Sí, Sí. están. Ay, perdón. Perdón, Mali. Sí, no, te están preguntando si tienen redes sociales. Todo esto, yo creo que así por correo sí tienen. No sé si los tienes a la mano, Jaime, pero por correo, yo creo que el correo es lo principal. Y después Jaime lo puede compartir las redes sociales. Y te agradecemos muchísimo, Jaime, pues eso, la última frase que dijiste estás súper bien. Ya también esa que pues repetiste la exposición a una agricultura que no cuida la vida, no es una agricultura, es una agricultura de muerte, ¿no? Entonces, esa es como una de las cosas que estamos buscando, alternativas. ¿Alternativas a qué? A las alternativas al monocultivo, alternativas a la destrucción de la naturaleza, de las relaciones sociales, del tejido social, de la organización. Lo que queremos es crear organización, promover organización y ir juntando alternativas a partir de eso. Y
ser incluyentes y diversos en esa construcción. Y ese sí nos has contado pues de toda tu experiencia y el conocimiento que tienes, es impresionante. Y aquí ahora, a ver, ya están prendiendo las cámaras, a ver si hay alguien más que quiere prender sus cámaras para que veamos sus hermosas caras, porque sí, pues parece que somos 4 personas aquí, pero no, pues ahora mismo estamos 128 personas conectadas, aún las lluvias, aún se están como que desconectando, conectando, luchando para escuchar la buenísima ponencia y pues todo lo que faltó va a estar en YouTube de nuevo. Y ahora sí nos faltan 2 sesiones, nos falta pues la experiencia de Vicente Guerrero, que también es emblemática. Aquí estamos de los ejemplos más emblemáticos, así 25 años, de haciendo ferias. No manches, es un buen, estamos hablando de que es como modelo neoliberal entró y es como, ay, pues ya tenemos que hacer algo, ¿no? Y se pusieron a organizar y siguen año tras año. Y eso es lo que decías, es súper importante, así como una organización, lo que sea, que dura más de 10 años, no es algo muy raro. Tiene como que muchas veces su auge y después ya se va diluyendo, pero es cuando son temas tan importantes, tan cerca del corazón. Y a mí me parece que es importante eso, ¿no? La discusión, el debate, el diálogo que se tiene y que se sigue, aún peleándose, ahí sí, ¿no? Y nos buscamos no pelearnos, pero ahí sí, porque queremos lo mismo al final y al cabo. Queremos una agricultura de vida, incluyente, queremos proteger este patrimonio biocultural tan maravilloso que tenemos en México. Entonces, ese sí es justo. Y con tu sesión hoy, la clase hoy, lo hemos entendido a profundidad. Y hay muchísimos así agradecimientos en el chat y felicitaciones. Y también te felicito todo el trabajo y a toda la gente que está atrás de ti, todo el trabajo colectivo. Ese sí siempre es muy importante, ¿no? Que siempre es como que algunas nos ponemos las caras, pero no implica que somos los y las únicas, ¿verdad, Jaime? Es tan rico este trabajo. No sé si tienes algún otro comentario último o así lo dejamos ya. Pues nada, que pasen muy buena noche, un gran gusto y no duden en mandar un correíto, una pregunta, cualquier cosa que se les ocurra por ahí, ¿no? Que pasen muy buena noche, gracias a todos y a todas. Muchas Que siga gracias. lloviendo. Eso, que siga lloviendo. Gracias. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Mira que muchas. Gracias. Gracias. Un abrazo, muchas gracias, Jaime. Qué generoso. ¿Cómo, Pío? ¿Cómo te va? Hasta ahorita me di cuenta que les puedo ver las caras, ¿no? Saludos de Guerrero, Pío. Te extrañamos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Saraí también por ahí está. Sí, abrazos, abrazos. Abrazos. Hasta todos lados. Muy bien, pues que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo. Vale.